transmigré en un libro y me convertí en la prima consentida de la verdadera hija rica. Capítulo 1. Renacimiento. ¡Ay, me duele! Leguán se despertó con la mano en la cabeza. Sentía como si miles de hormigas se arrastraran por ella. En el futuro, no te sobreestimes y trata de ser una buena persona, dijo ella, un estudiante de cuarto año que estaba haciendo sus prácticas. Un día, al salir de la empresa de una amiga, caminando por la calle, vio una tetera cayendo de un balcón elevado, con una niña de 3 o 4 años a punto de ser golpeada. En ese momento, Leguán no pensó en nada más cuando corrió y empujó a la niña. Al final, no logró evitar la tetera que cayó, y terminó golpeándola en la cabeza. Tengo mucha suerte de poder seguir con vida incluso después de todo eso. Leguán abrió los ojos con gran dificultad. Lo que vio no era el interior de un hospital, sino un lugar completamente desconocido. En los amplios ventanales, que iban del suelo al techo, había cortinas dobles de encaje color pino y blanco jade. Las paredes, de color blanco crema, lucían estampados florales en verde claro, a juego con muebles clásicos en blanco puro, incluyendo la lujosa cama debajo de ella, también cubierta de encaje. Todo esto reflejaba que la dueña de esta habitación era una princesita querida y criada en una familia adinerada. ¿Podría ser la habitación de la niña que salvó? Leguán intentó inconscientemente arrancarse la cicatriz del pulgar, pero solo sintió la piel lisa. Ella bajó la cabeza en estado de shock y miró el par de manos bien cuidadas, delgadas y bien proporcionadas frente a ella, que le resultaban algo desconocidas. Esta definitivamente no era su mano. De repente, una corriente eléctrica atravesó su mente, y una larga serie de recuerdos la invadieron. Gritó Leguán de dolor mientras se agarraba la cabeza. Resultó que ella era carne de cañón femenina que tenía el mismo nombre que ella, un sacrificio en la lucha entre la protagonista femenina y la actriz de reparto en una novela de la vida real y de ficción. En la novela, el dueño original del cuerpo era primo de la hija real. Su padre era el hijo mayor de la familia, quien heredó el negocio familiar, mientras que su madre era una esposa amable y capaz, y sus 2 hermanos mayores eran dragones entre los hombres. Además, su hermano menor era obediente, y su prometido también era guapo y encantador, lo que despertaba la envidia de los demás. Se podría decir que desde el momento en que nació, fue una ganadora en la vida. Sin embargo, una princesita tan mimada se había convertido en una víctima desafortunada después de 20 años de navegación tranquila. El origen de su tragedia fue el regreso de la verdadera heredera después de su renacimiento. La historia de la hija real y la falsa se desarrolla en la familia del tío segundo de la original. Debido a unas extrañas coincidencias, ambas familias se equivocaron de hija. La hija falsa regresó con la familia Lee y se convirtió en su niña predilecta, mientras que la hija real quedó abandonada en el campo y sufrió mucho durante su infancia. Después de que se descubrieron los verdaderos antecedentes de los dos, el viejo maestro le ordenó personalmente que la sangre de la familia Lee no pudiera quedar afuera, para que la verdadera hija pudiera regresar. Con las herederas reales y las falsas compartiendo el mismo techo, naturalmente se produciría una pelea. Originalmente, todo esto no debería tener nada que ver con el dueño del cuerpo original, pero debido a que su prometido casualmente se enamoró de la hija real cuando la vio por primera vez, se convirtió en un problema. Solito, que siempre la rodeaba, fijó su mirada en la hija real tras conocerla, incluso comenzó a distanciarse deliberadamente de ella y a negar su relación. La dueña original de este cuerpo era orgullosa y arrogante. Al principio, su corazón estaba clavado en su prometido, pero al final, este la abandonó repetidamente y la pisoteó por una mujer del campo. ¿Cómo podría soportar semejante golpe y humillación? Además, la hija falsa había provocado sutilmente a la verdadera muchas veces. Creía que todo era culpa de la hija verdadera, así que la molestaba constantemente y la provocaba constantemente. Al final, ella misma se convirtió en el catalizador de la relación entre el prometido canalla y la hija verdadera, terminando con ambos juntos, lo que provocó que otros los envidiaran. Sin embargo, tras todo eso, puso a la familia que la amaba entre la espada y la pared, lo que le costó la vida. Desde la perspectiva del lector, era bastante común que la villana original fuera reducida a carne de cañón en una novela típica. Sin embargo, ahora que se había convertido en carne de cañón, Leguán solo pudo decir: va escoria y zorra, aléjate de mí lo más que puedas. Definitivamente ella no sería como el dueño original de este cuerpo que sacrificaría su vida y su familia por una escoria. Cariño, ¿ya te levantaste? Una suave voz se escuchó de repente desde afuera de su puerta. Leguán se puso nerviosa de inmediato. Era la madre del cuerpo original, ¿y si se descubría que era anormal? Además, no podía reconocer de repente a una desconocida como su madre. Quizás fue porque no respondió que la persona afuera de la puerta se preocupó y abrió la puerta directamente. Al oír el clic de la puerta, el corazón de Leguán dio un vuelco, levantó la vista y vio una cara conocida, gritó: «Mamá. ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿No reconoces a tu propia madre?» Lin Xiang, que también era el nombre de la verdadera madre de Leguán, tenía el mismo rostro que ella. En ese momento, la miraba con un rostro lleno de amor.
que poco a poco se superponía con el rostro de su verdadero recuerdo. Leguán la abrazó y rompió a llorar. Hace 3 años, Leguán también era una princesita envidiada por todos. Al final, su padre confió demasiado en su socio, lo que llevó a la quiebra de su empresa y a una enorme deuda. Los cobradores de deudas estaban por todas partes. Al intentar evitarlos, su padre se cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza contra el suelo, no recibió atención médica a tiempo y, por lo tanto, abandonó sus vidas. En aquel entonces, su madre había sufrido un duro golpe y había sufrido un accidente mientras caminaba aturdida por la calle, dejando a Leguán, que entonces tenía 20 años, sola en este mundo. Al final, pudo reencontrarse con su madre, y ella seguía siendo la misma que recordaba. Lesu, inmersa en la sensación de recuperar lo perdido, lloró desconsoladamente. Sin embargo, su madre seguía pensando que sufría por lo ocurrido ayer. Todo es culpa de tu hermano mayor, mamá ya lo castigó, tu papá y tu hermano mayor también lo castigaron. Sé buena y no te sientas agraviada. Mamá les acarició la cabeza y la espalda con dolor. Ayer, la dueña original del cuerpo estaba celosa porque su prometido tenía una relación ambigua con la hija real, así que discutieron. En un ataque de ira, ella se marchó. Al final, por conducir demasiado rápido, tuvo un accidente. Tras el accidente, toda la familia estaba preocupada por si estaba herida o si sentía dolor. Solo su hermano mayor la reprendió severamente, diciéndole que era insensible y que no se valoraba. La dueña original del cuerpo ya estaba disgustada por su pelea con su prometido, que se agravó con el impacto del accidente de coche. Al llegar a casa, incluso recibió una reprimenda de su hermano mayor. De repente, cayó en la desesperación, sintiendo que todos estaban en su contra y que ya no la querían. Se encerró en la habitación y empezó a compadecerse de sí misma, sin querer hablar con nadie. Entonces, como si su cerebro se hubiera parado, de repente descubrió un método que la llevó a ingerir una gran cantidad de melatonina. Capítulo 2. Familia. El cuerpo original se había suicidado. Esta fue también la razón por la que a Leguán le dolía tanto la cabeza cuando se despertó. Mientras tanto, Leguán seguía llorando para desahogar todas las emociones reprimidas que había acumulado durante los últimos 3 años. Al terminar, se sintió mucho mejor. Entonces, sollozando, se apartó de su madre, avergonzada. Ya estás muy grande, pero aún te comportas como una niña, tienes los ojos hinchados de tanto llorar. A mamá le dolió un poco el corazón, pero también la bromeó divertida. Date prisa y recoge, vamos a desayunar. Todavía tenemos que volver a la antigua residencia para ver a unos amigos esta noche. Lo sé, respondió Leguán obedientemente. En el espejo, había un rostro que parecía exactamente igual al rostro original de Leguán, pero estaba más cuidado y la tez de su piel era mejor. Aunque no sabía por qué estaba dentro de una novela, Leguán pensó que como todavía tiene el mismo rostro e incluso los mismos padres, incluso si solo era un sueño, haría todo lo posible para darle un buen final. Tras ordenar un poco, Leguán finalmente salió de su habitación. En cuanto bajó, vio a sus conocidos padres y a 3 jóvenes desconocidos sentados a la mesa del comedor. Cariño, ven rápido, la niñera Sam preparó tu bontón de hibisco de seda dorada favorito. Mamá le la saludó con la mano, aunque el rostro de papá le estaba tenso y no dijo nada, sus ojos delataban una sonrisa interior. El segundo hermano, Leji, sentado en el asiento inferior, vio que sus ojos seguían rojos, lo que le hizo mirar con desagrado a su hermano mayor, Lerong, que estaba a su lado. Tú y tu bocasa, la bebé ya estaba asustada, pero aún así fuiste y la intimidaste. Sí, todo es culpa del hermano mayor, hermana, ignorémoslo. Su subordinado, Le Xuan, estaba comiendo un bollo, pero no se olvidó de acercarle la silla. El hermano mayor Lerong vio su expresión de agravio y también se sintió un poco angustiado. Rápidamente la persuadió. Todo es culpa de tu hermano mayor, lo siento. Te diré algo, como tu auto se dañó, tu hermano mayor te comprará uno nuevo, ¿de acuerdo? No hace falta, hermano mayor, como hija única. En su vida anterior, era la primera vez que Leguán disfrutaba de la felicidad entre hermanos. No estaba acostumbrada, pero descubrió que no estaba nada mal. Pero hermano mayor, tenías razón. He sido demasiado testaruda y los he preocupado. Leguán se portaba sorprendentemente bien, lo que hacía que los demás miembros de la familia sintieran que se había vuelto aún más considerada. Era como si todo hubiera encajado a su antojo a pesar de todo lo sucedido. Incluso les hacía sentir que le darían todo lo que deseara. Solo tenía que pedirlo. En ese momento, sonó de repente el teléfono fijo. Era la línea de la antigua residencia. Mamá le se acercó y contestó, vale, entendido, llevaré a los niños a tiempo. Leguán apretó la cuchara con más fuerza. Hoy era el primer día en que la verdadera hija de la familia regresaba a casa tras su transmigración. También marcaba el primer día de la tragedia del cuerpo original. Justo cuando Leguán aún intentaba recordar la trama, el teléfono en su bolsillo vibró. Leguán lo sacó y lo miró. Apareció la foto de perfil del cabrón de su prometido. Cariño, ¿estás despierta? ¿Sigues enojada? Es culpa mía, no tuve en cuenta tus sentimientos.
Si fuera el cuerpo original, probablemente se habría lanzado a los brazos de ese canalla al verlo agachar la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, como era la Leguán actual, no le interesaba en absoluto seguir leyendo el largo texto. Ella ya estaba viviendo una buena vida, así que ¿por qué debería torturarse por esta gente? Justo cuando estaba a punto de guardar el teléfono en el bolsillo, apareció otro mensaje. Señorita Lee, si tiene tiempo, deberíamos hablar de la compensación de ayer, ¿de acuerdo? Esta era la persona a la que el dueño original de este vehículo había chocado por detrás ayer. Leguán pensó en el nombre de la otra persona y parecía ser Sai-Jin. ¿Jadeo no era él el gran villano de la novela? Al pensar en la crueldad y la crueldad de este villano de la novela, Leguán sintió un poco de miedo, no podía permitirse ofenderlo. ¿Por qué el dueño original de este cuerpo se topó con este pequeño demonio de entre todas las personas? Leguán apreciaba la vida que había logrado con tanto esfuerzo. Tenía a sus queridos padres y 3 hermanos que la adoraban. Inconscientemente, quería alejarse de este terrible villano y dejar que sus abogados se encargaran de él. Sin embargo, pronto recordó que la novela parecía mencionar que Sai-Jin era muy vengativo. Si no lo gestionaba bien, ¿me guardaría rencor? Leguán dudó un momento y decidió acudir a la cita en persona. Siempre que la otra parte no le pidiera demasiado, accedería sin más. Haría todo lo posible por evitar cualquier posible crisis en la cuna. Quizás fue porque Leguán llevaba demasiado tiempo mirando su teléfono que Lesuán, que estaba a su lado, pensó que estaba charlando con el canalla de su prometido. Hizo un puchero y la miró con celos. Lo viste ayer, y ya estás pegada al teléfono tan temprano, incluso se te olvidó comer tu bontón favorito. ¿Tienes que ser tan quisquillosa? Leguán apartó la cabeza. No te metas. Estoy en contacto con la persona involucrada en el incidente de ayer. Sabiendo que no estaba hablando con el canalla de su prometido, Lesuán volvió a sentarse de inmediato. No hay necesidad de complicarse tanto. Simplemente encárguenlo a los abogados de nuestra familia. Mamá le también estuvo de acuerdo. La cuarta es correcta. ¿Qué pasa si te encuentras con una persona irrazonable que, al ver que solo eres una niña, decide acosarte? Deja que lo hagan los abogados. Le compensaremos lo que sea necesario. No le complicaremos las cosas. ¿No lo entienden? Leguán se tragó la amargura y continuó con tono serio. Sé que están preocupados por mí, pero ya tengo 18 años y, por lo tanto, soy adulta. Es hora de entrenarme. Soy la causante de este incidente. Así que quiero asumir la responsabilidad y tratar de resolverlo yo misma. Ante la mirada preocupada y desaprobadora de su familia, dijo con coquetería, no se preocupen, me cuidaré sola. Si de verdad no puedo con esto, ¿no puedo pedirles ayuda? Papá Le, quien no ha dicho mucho después de tanto tiempo, tomó la decisión final. Nuestra bebé ha crecido y ha aprendido a asumir su responsabilidad. Esto es bueno, tenemos que creer en ella. Leguán miró a su padre, quien seguía de muy buen humor. Sintió un profundo dolor en el corazón al recordar cómo el cabello de su verdadero padre se había vuelto blanco de la noche a la mañana por sus deudas y cómo parecía haber perdido toda su energía. No te preocupes, papá, de tal palo, tal astilla. Soy hija del famoso Lechan. ¿Cómo podría no ocuparme de un asunto tan insignificante? Padre, no permitiré que nuestra familia caiga otra vez en una situación tan desesperada. Capítulo 3. Provocación. La familia terminó su reconfortante desayuno y continuó con sus asuntos. Leman era estudiante de secundaria. Hoy era lunes y debía ir a clase, pero aún tenía la mente un poco confusa sobre muchas cosas del mundo, así que necesitaba tiempo para ordenarlas. Por lo tanto, actuó con timidez, diciendo que había estado muy enojada la noche anterior y que no había dormido bien. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y no quería salir y hacer el ridículo. Mamá le vio que su rostro estaba un poco pálido. Tras confirmar que no tenía nada más, la dejó volver a su habitación para que recuperara el sueño. Leman hundió la cabeza en la cómoda manta y comenzó a repasar mentalmente la trama del libro. Esta noche fue la primera vez que la hija real renacida, Leyan, regresó a casa. En el libro, debido a un berrinche en el cuerpo original, su familia no pudo regresar rápidamente a la vieja casa, por lo que se perdieron el primer enfrentamiento entre ella y la hija falsa, Leman. Leyan había ganado el primer enfrentamiento porque había renacido y conocía la trama, lo que le hizo guardarle rencor a Leman, así que al día siguiente, al ir a la escuela, usó una treta para que Leyan perdiera el autobús, lo que casi la deja sin clases. En el camino, también conoció a su prometido original, Fusui, y Fusui se enamoró de ella a primera vista. Leguán era muy curiosa. En su vida anterior, su apariencia no era tan espectacular, pero era una mujer brillante y hermosa, la miraras por donde la miraras. Entonces, ¿qué clase de rostro hermoso tenía que tener esta verdadera hija suya para enamorar a primera vista a su prometido canalla? Con esta curiosidad en mente, Leguán siguió a sus padres a la sala de estar. Tan pronto como entró, vio a una chica delgada sentada entre 2 ancianos. Mamá, papá, estamos de vuelta. Papá le fue el primero en saludarlos y la gente en la sala los miró. Se ve así.
Leguán se sintió un poco decepcionada al ver la figura bronceada y delgada de la joven. Inmediatamente apartó la mirada curiosa y saludó a sus padres con dulzura. Abuelo, abuela, estamos de vuelta. Cuando sus abuelos la vieron, inmediatamente se rieron. La abuela la saludó con cariño. Cariño, ¿estás aquí? Hace días que no te veo. ¿Has crecido? El abuelo la miró atentamente y asintió con seriedad. Parece que has crecido 2 o 3 centímetros más. Leman tomó la mano de Mama y se acercó. Primero saludó a la pareja de mediana edad que estaba frente a ella. Hola, segundo tío y segunda tía. Luego se sentó junto a los 2 ancianos. Abuelo, tienes una vista muy aguda, se nota enseguida que solo he crecido 2 centímetros. Este cuerpo tenía solo 18 años, así que, naturalmente, aún podía crecer más. En cuanto a cuántos centímetros había crecido, ¿quién sabe? Las palabras persuasivas de Leman salieron de su boca, y pronto, los 2 ancianos se sintieron felices, la llamaban bebé, y por mucho que la llamaran así, no era suficiente. Esto incomodó a Leyan, sentada entre los 2 ancianos. Hacía un momento, sus abuelos la habían estado observando y estaban angustiados por su experiencia. Sin embargo, en cuanto entró esta prima, sus abuelos solo pudieron verla a ella y a nadie más. Leyan observó a la radiante y generosa Leguán, exquisita en todos los sentidos. Así lucía cuando la trataban como a una princesita y la colmaban de amor. Debería haber vivido así. Leyan miró sus manos cubiertas de callos y recordó su trágico final cuando fue aceptada como una verdadera hija en su vida anterior. ¿Por qué? Ambos eran hijos de la familia Le. Entonces, ¿por qué Leguán podía vivir tan libre y cómodamente mientras ella tenía que sufrir tanto? ¿Es esta tu hermana mayor? Leyan levantó la cabeza y miró a Leguán, fingiendo ser tímida. Hermana, eres tan hermosa. Te pareces a las jovencitas ricas que veía en la televisión cuando era niña. Cuando estaba frente al televisor, fantaseaba con que algún día sería tan hermosa como ellas. Sería fantástico si tuviera infinitas cosas ricas para comer y ropa bonita para vestir. El ambiente en la sala se calmó al instante. Leguán levantó la vista y la observó, captando un destello de celos en sus ojos. Dios mío, ¿el primer disparo que se disparó la verdadera hija al volver a casa fue hacia ella? Leguán miró a la hija falsa, Leman, quien había permanecido en silencio todo este tiempo. Hizo una pausa y rió. Entonces, hermana, ya conseguiste lo que querías. Después de tantos años de ausencia, no fue fácil traerte a casa. ¿Acaso no te adoran tus tíos segundos? Ella miró a la pareja de mediana edad que estaba frente a ella. Segundo tío, segunda tía, ¿no crees? El segundo tío del que hablaba, Letang, tenía una expresión extraña, esbozó una sonrisa y dijo. Es natural, todos son nuestros hijos. Capítulo 4. Una victoria completa. Leyan no pareció notar su rigidez, se quedó mirando a Leguán y dijo, como soy de un lugar pequeño, hay muchas cosas que no entiendo, así que, hermana, por favor, guíame y enséñame, ¿de acuerdo? Ni siquiera puedo evitarte, ¿y aún así sigues pegada a mí? Leguán estaba un poco impaciente, y su sonrisa se volvió un poco distante. No te preocupes, hermana, la segunda tía está aquí, seguro que podrá enseñarte bien. La sonrisa en el rostro de Leyan se volvió forzada, y respondió con una sonrisa amarga. Lo sé, no tengo buena pinta ahora, y soy del campo, no sé nada ni he aprendido las reglas, así que no puedo salir a conocer gente. Pero hermana, por favor, no me menosprecies, ¿de acuerdo? Estudiaré mucho e intentaré alcanzarte muy pronto. Leguán se quedó sin palabras. Dios mío, el olor de este té era tan fuerte que probablemente se había esparcido fuera del pasillo. Antes de que pudiera decir nada, Le Xuan, que los había seguido, se enfadó. ¿Por qué sigues hablando de campesinos? Hablas con tanta dureza, casi como si un campesino te hubiera ofendido. ¿Eres tú quien desprecia, o somos nosotros? Le Xuan no soportaba ver a su hermana siendo agraviada, y su boca se disparaba como una cadena de cañones. Dijiste que no conocías las reglas y querías aprender algo. La segunda tía y la hermana Xuan están por aquí, así que ¿por qué no las buscaste? ¿Por qué elegiste a mi hermana, una estudiante de 3er año de preparatoria? Aunque hoy es la primera vez que nos vemos, siguen siendo hermanas de la misma sangre. No es bueno que te rechace, pero ahora ni siquiera puede cuidar de sí misma. ¿No le está esto poniendo las cosas difíciles? El rostro de Leyan se puso rígido, claramente no esperaba que su prima fuera tan grosera en su primer encuentro. Leguán fingió usar mucha fuerza, pero en realidad le dio una palmadita en la cabeza. ¿Cómo puedes hablarle así a tu segunda hermana? ¡Qué grosero! Pero el villano en su corazón ya estaba riendo con las manos en la cintura. En realidad, es un hombre directo y no usa el cerebro al hablar. Para ser honesto, hay que darle 2 golpes. Por favor, no te lo tomes a pecho. ¿Qué más podía hacer Leyan? Solo pudo forzar una sonrisa y decir que no le importaba. Cuantos más niños hay, más ruido hay, es tan ruidoso que no me di cuenta de.
Que ya era muy tarde. ¿Por qué no veo a los de primera y segunda? Si no vienen, no los voy a esperar, dijo la anciana Le. A esta edad, ¿qué clase de tormentas no había experimentado? ¿Cómo no pudo comprender el significado de las palabras de Leyan? Los dos ancianos lo comprendieron, pero no lo dijeron en voz alta, solo suspiraron para sus adentros. El que trajeron de vuelta probablemente no era una buena persona. Papá Le y mamá Le se miraron, pero no dijeron nada, solo le dieron unas palmaditas en la espalda a Le Xuan en silencio y lo elogiaron en secreto por su buen desempeño. Las comisuras de los labios de Le Xuan se curvaron ligeramente, pero rápidamente frunció los labios y giró la cabeza, fingiendo no estar convencido. Como si nada hubiera pasado, Le Guan copió las palabras de los dos ancianos, arrugó la naricita y dijo con coquetería: bueno, no volví, pero me criticaron. En cuanto volví y me senté, todos empezaron a quejarse de que hago ruido otra vez. Son demasiado. ¿No eres la más ruidosa? La anciana le se tocó la nariz. Eres la única a la que oigo en todo el salón. No paras de hablar. Solo intento hacerlos felices. No tienen idea de cuánto he trabajado. Los tres empezaron a discutir como niños. Frente a él, Lean miró a Leyan, quien no sabía qué hacer y silenciosamente levantó las comisuras de sus labios. Incluso ella tuvo que evitar la brusquedad de Le Guan, pero esta joven se había enfrentado a la princesita de la familia Le, no sabía si era audaz o demasiado insensible. Después de que la verdadera heredera, Leyan, se tranquilizó, la siguiente comida se volvió inusualmente suave. Después de una noche de observación, Le Guan estaba aún más seguro de una cosa: mantenerse alejado de los protagonistas masculinos y femeninos, evitar problemas y mantenerse a salvo. Temprano a la mañana siguiente, Le Guan se despertó con el despertador, miró la hora y descubrió que eran solo las 6. Ella había llegado a la cima del examen de admisión universitaria en su vida anterior, pero ahora volvía a ser un estudiante de admisión universitaria. ¿Por qué era la vida tan difícil? Le Xiao se levantó con dificultad y fue a la escuela, soportando la somnolencia. Vio una pila de pequeños exámenes llenos de cruces rojas y la frase examen de admisión a la universidad, en 158 días escrita en la esquina superior derecha de la pizarra. Esto empeoró aún más su ya deprimida actitud. ¿Quién hubiera pensado que el mejor estudiante de su vida anterior, Le Xiao, se despertaría y se convertiría en un mal estudiante que reprobó todas sus materias? Si los cielos quisieran castigarla, podrían derribarla con un palo y hacerle perder la memoria, en lugar de dejarla enfrentar la vida de una holgazana con cabeza de estudiante destacada. Jefe, jefe. Una voz ligeramente alegre levantó la cabeza de Le Guan del escritorio, lo saludó débilmente. Oh, soy Jin Wei, era el hermano menor del cuerpo original. Capítulo 5. Primer encuentro. Al ver que parecía haber recibido un golpe tremendo, Jin Wei se enojó un poco. Jefe, no puede seguir pensando en ese tipo que atrae abejas y mariposas, ¿verdad? Le pregunté. Ese tipo tiene una relación ambigua con alguien. Jin Wei abrió su teléfono, encontró una captura de pantalla de una conversación y se la mostró. Mira, dicen que la chica tomó la iniciativa de abalanzarse sobre él. Él fue quien tomó la iniciativa de provocarla, pero cuando lo descubrieron, le echó la culpa a su subordinado. Le Guan levantó la vista y echó un vistazo. Casi vomitó por las dulces palabras que vio. Como solo te veía de día, pero por la noche estás en mis sueños, ¿crees que me gusta más el baloncesto o los deportes? Juguemos un partido. No, te quiero más. A Le Guan le picaron los ojos. Apartó el teléfono rápidamente. ¿Qué veía el cuerpo original en él? Le Guan no lo entendía. Jin Wei pensó que no estaba dispuesta a aceptar la realidad y se apresuró a decir: ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué? ¿No me crees? Te creo, antes era ciego, ahora que he curado mis ojos, creo en ti. Aléjate de la escoria, es responsabilidad de todos. ¿En serio? Jin Wei sospechaba del cambio de actitud de esta persona de mente única que nunca creía nada de lo que decía. Le Guan asintió solemnemente. Somos tan jóvenes, ¿por qué tenemos que sumergirnos en las amargas aguas del amor? Como exalumna destacada, su meta era el mar de estrellas. Sin embargo, Le Guan, que había pronunciado palabras tan atrevidas y ambiciosas, recibió rápidamente una bofetada en la cara en menos de un día. Miró al chico alto y bien proporcionado que tenía delante. Tenía rasgos faciales atractivos, ojos brillantes y cejas dispersas. Le costó mucho encontrar la voz. ¿Dijiste que eras el Sai Jing al que choqué por detrás? Así es, el libro mencionaba que este villano y los protagonistas masculino y femenino eran compañeros de clase del mismo año. En otras palabras, ella era un año menor que ella. El libro decía que este villano era bastante guapo, pero nadie decía que realmente fuera tan guapo. De pies a cabeza, cada parte de su cuerpo encajaba a la perfección con sus estándares estéticos. En contraste con su mirada aturdida, Sai Jin parecía acostumbrado a que la gente se enamorara de él. Sacó la factura de la reparación con indiferencia. Este es el costo de la reparación del auto. Le Guan echó un vistazo al precio. Por suerte, aún podía permitírselo.
Aunque sintió un poco de dolor, aún así sacó el dinero sin dudarlo. Después de todo, este era el problema que le había causado el anfitrión, y ella también estaba gastando su dinero. Al pensarlo así, no se sentía tan angustiada. Recordando la trama del libro, Leguán preguntó con timidez: disculpa la pregunta, pero aún no tienes 18 años, ¿verdad? ¿Dónde sacaste el carnet de conducir? Bajo su mirada curiosa, Sai-Jin apartó la mirada de forma extraña y dijo con voz fría: empecé la escuela un año tarde, me convertí en adulta el mes pasado. Leguán calculó el tiempo. Ah, entonces eres 5 meses más joven que yo. Sai-Jin frunció los labios. Ya que la compensación ya está resuelta, me despido primero. Leguán miró a esta hermosa persona y no pudo evitar suspirar. ¿Qué persona tan atractiva? ¿Por qué tenía que ser el villano? De repente, vio la desgastada correa del bolso en la espalda de Sai-Jin, la mano que sostenía la taza se detuvo. Así es, cuando el libro mencionaba sus antecedentes, decía que cuando estaba en la preparatoria, su madre enfermó gravemente y necesitaba una gran suma de dinero para su tratamiento. Probablemente por eso tenía tanta prisa en pedir una indemnización. Pensándolo bien, el coche que chocaron por detrás hace unos días no parecía barato, y probablemente no era suyo. Hacía menos de un mes que había sacado el carnet, y ya se atrevía a trabajar como conductor a tiempo parcial. ¿Se le podría considerar un auténtico villano? Su audacia se debía a sus habilidades. Si fuera cierto, el accidente de hace 2 días debería haberle traído muchos problemas, pero no lo mencionó en absoluto ni aprovechó la oportunidad para pedir una indemnización altísima. Ella lo observó mientras abría la puerta y salía. Su espalda aún conservaba los delgados hombros de un adolescente, y ya había asumido una pesada carga. El corazón de Leguán se llenó de sentimientos de todo tipo. De repente, recordó sus experiencias de los últimos 3 años. En ese momento, perdió repentinamente a sus padres y el entorno en el que vivía, cayó del cielo al infierno y experimentó la inconstancia de la naturaleza humana. Si no hubiera sido por el hecho de que su madre se estaba muriendo y quería que viviera bien, Leguán no estaba segura de si habría sobrevivido. Más tarde, para sobrevivir y continuar sus estudios, se obligó a cambiar de jovencita inactiva a una trabajadora incansable que no temía las dificultades ni el cansancio. Tuvo que ocuparse de sus estudios mientras trabajaba a tiempo parcial. Los dos estaban en situaciones similares. Miró al delgado adolescente de pie junto a la parada del autobús, con un fajo de volantes coloridos en la mano. Era difícil saber qué sentía Leguán en su corazón. ¿Había hecho algo malo en ese momento? Leguán bajó la ventanilla. ¿A dónde vas? Puedo llevarte si es de camino. Sai-Jin la miró fijamente y bajó la mirada para rechazarla. Gracias, pero no es necesario. Capítulo 6. Trabajando duro. Al escuchar las palabras de Sai-Jin, Leguán miró hacia otro lado torpemente. El día en que los 2 coches de lujo chocaron por detrás, causó mucha polémica. Algunos incluso grabaron un video y lo subieron a internet. Se convirtió en una búsqueda recurrente en la ciudad y generó un gran debate. Si no fuera porque el dueño original tenía miedo y no salió del auto en ese momento, si la fotografiaran también se enojaría. Aún así, todavía había mucha gente que reconocía su coche por la matrícula. Por ello, en los últimos 2 días, había estado recibiendo muchos mensajes de texto de consuelo de conocidos y desconocidos, lo que la irritaba muchísimo. Pero este fue un problema causado por la carrocería original. ¿Qué tenía que ver con ella? El otro día tuve un accidente, enfatizó Leguán. Conduzco muy bien. Sai-Jin la miró y no dijo nada. Obviamente no le creía. Leguán hizo un puchero y agitó la mano. Si no me crees, olvídalo, ahorraré gasolina. Solo soy amable. Mientras hablaba, subió la ventanilla y se preparó para irse. Inesperadamente, Sai-Jin abrió de repente la puerta del asiento del copiloto, se sentó y se abrochó el cinturón de seguridad. Sus movimientos eran tan fluidos como el agua. Entonces tendré que pedirle al mayor que se dé prisa. Tengo prisa. La segunda mitad de la frase de Leguán fue refutada por él. Por un instante, sintió que algo andaba mal. Este hombre cambió de opinión demasiado rápido y le dio órdenes con demasiada naturalidad. Sin embargo, ella fue quien primero extendió la invitación, así que no. Parecía haber nada malo en su reacción. Leguán solo pudo forzar una sonrisa falsa. Entonces, joven, debes recordar estar tranquilo. Sai-Jin la miró y silenciosamente apretó la manija de la puerta a su lado, usando sus acciones para expresar su actitud. Leguán resopló y se quejó en su corazón. Me subestimas. Llevo varios años haciendo recados y conduciendo coches. No he tenido ni un solo accidente en los últimos 3 años. Los comentarios de los clientes siempre han sido de 5 estrellas. Sin duda, soy una conductora con experiencia. Sin embargo, considerando que la otra parte era el villano, Leguán se tragó las palabras que quería decir y se concentró en conducir. Cuando se enteró de que iba a repartir volantes para un trabajo de medio tiempo en un restaurante, lo envió directamente a la entrada. De camino a casa, Leguán recordó todo el proceso y estaba seguro de no haber ofendido a Sai-Jin.
El asunto se había gestionado a la perfección, Leguán asintió con satisfacción. En el futuro, incluso si quisiera vengarse de la sociedad, no sería fácil para él encontrarlos. Después de resolver un problema en el futuro, Leguán estaba de buen humor esa noche e incluso agregó especialmente medio tazón de arroz. La niñera San tenía unas habilidades culinarias excelentes, y cada plato que preparaba era su favorito. Después de que Leguán comiera hasta saciarse, estaba a punto de enfrentarse a las dificultades de la vida. La familia le era adinerada, y como la única princesita, aunque no lograra nada, mientras la familia le no cayera, no tendría que preocuparse por comida, ropa ni dinero. Por lo tanto, el cuerpo original no le prestó mucha atención a sus estudios. Sin embargo, Leguán era diferente. Había sufrido mucho en la vida, así que entendía muy bien una cosa. Solo cuando fuera verdaderamente fuerte podría proteger a su familia. Como estudiante de tercer año de preparatoria, lo único que podía hacer era estudiar mucho. Por eso, por mucho que se quejara, Leguán se dedicó a prepararse para la nueva ronda de exámenes. Sin embargo, aunque Leguán era un estudiante destacada de la universidad, hacía ya varios años que había dejado la preparatoria. Para cubrir sus gastos, se dedicaba a hacer recados para todo tipo de trabajos a tiempo parcial. Sus estudios eran intensivos solo para mantener sus calificaciones y su beca. Por lo tanto, en realidad, habían pasado 3 o 4 años desde que estudió con ahínco, no había olvidado muchos conocimientos, pero sí los desconocía mucho. Solo faltaban 100 días para el examen de ingreso a la universidad, se podría decir que el tiempo apremiaba. Leguán pensó que si dejaba de estudiar y se las arreglaba, todo iría bien, pero como había decidido estudiar en serio, su objetivo no era entrar en la universidad, sino en la mejor. Leguán creía en su capacidad, pero el tiempo apremiaba. Si alguien pudiera ayudarla a organizar todos los puntos de conocimiento, podría obtener el doble de resultados con la mitad del esfuerzo y tendría mayores posibilidades de éxito. Como era de esperar, debería contratar a un tutor profesional. Leguán sacó los exámenes que el profesor le había asignado hoy y hojeó los libros para encontrar los puntos de conocimiento correspondientes a las preguntas. Así, podía resolver las preguntas, estudiar y repasar los puntos de conocimiento al mismo tiempo. Además, podía planificar mentalmente sus próximas tareas de estudio. La luz de su habitación estuvo encendida hasta altas horas de la noche. Mamá Le, que salió a buscar agua, pensó que había estado jugando toda la noche. Como siempre, estaba a punto de entrar y recordarle que se acostara temprano, pero la vio estudiando en el escritorio por la rendija de la puerta. Capítulo 7. ¿Qué quieres decir? Mamá Le se quedó atónita por un momento. Estaba sorprendida y feliz a la vez. Corrió a su habitación y conversó un rato con papá Le. Nuestra bebé ha crecido muchísimo, sabe trabajar duro. Tras escucharla, papá Le también fue feliz a observar el estado de aprendizaje de Leguán por un rato. Luego cerró la puerta silenciosamente, sin dejar que nadie la molestara. Incluso si Leguán hubiera estado perdiendo el tiempo y no hubiera trabajado duro, no la obligarían a hacer nada y aún así le darían lo mejor. Sin embargo, como padres, era una alegría diferente ver a sus hijos progresar. Está en tercer año de preparatoria, dijo mamá Le, está trabajando muy duro, tengo que darle algo de comer. Papá le asintió, es lo que debo hacer. Ya estaba pensando en conseguirle a alguien algunas buenas hierbas para que la niñera Sam pudiera cocinarle un plato de cocina medicinal nutritiva todos los días. Mamá Le estaba un poco preocupada. Pero no es bueno estudiar hasta muy tarde, afectará su descanso. No, tengo que mirar el reloj y recordarle que se duerma cuando sea la hora. Así que persiguió a papá Le para que se durmiera y aguantó hasta la medianoche. Luego, se levantó, calentó un vaso de leche y lo subió para recordarle a Leguán que se fuera a la cama. En el primer día de duro trabajo, Leguán ya había recibido el mayor estímulo y apoyo de su familia. Después de estudiar toda la noche, Leguán estaba muy satisfecha con su progreso. Era simplemente porque se había acostumbrado a estar relajada estos días y no a esta rutina. Leguán entró a la escuela bostezando, no esperaba encontrarse con la persona que menos quería ver tan temprano en la mañana. Bebé, ¿por qué no has respondido a mis mensajes? El prometido del propietario original, Fu Sui, el famoso playboy de la escuela secundaria Min Chen, le había bloqueado el paso en el campus temprano en la mañana. Leguán miró al hombre, era realmente guapo, vestía el mismo uniforme escolar que los demás estudiantes, pero Fu Sui parecía una flor con él, atrayendo la atención de muchas chicas que pasaban. Con una apariencia atractiva, una buena familia y una lengua suave, Fu Sui tenía todo lo que las chicas deseaban, pero a los ojos de Leguán, sin importar cómo lo mirara, pensaba que tenía un temperamento desagradable. Junto con sus palabras coquetas hacia ella ese día, Leguán instintivamente se sintió incómodo. Si no quieres volver, no lo hagas. De hecho, lo encontraba demasiado molesto y ya lo había puesto en la lista negra. Ella apartó la mirada con disgusto. Al bajar la vista, vio su mano y notó el brazalete en su muñeca. Un cordón rojo estaba atado a una perla de la suerte. Aunque Fu Sui parecía un hombre con quien era fácil hablar, también tenía mal carácter,
Lo que usaba a diario era caro o exquisito, ni siquiera miraría un brazalete tan tosco y sencillo en un día normal, y mucho menos lo llevaría en la mano. Leguán entrecerró los ojos. Recordó haber leído un libro que decía que la verdadera hija no tenía una buena vida en el campo. Para mantener a su familia, se dedicó a hacer manualidades después de la escuela. La muestra de amor entre ella y Fusui era una pulsera tejida a mano que su hija real le había regalado. Para Fusui, ella era igual a esta pulsera, simple por fuera, pero brillante por dentro, llena de vivaces emociones humanas. Al ver el brazalete ordinario, Leguán solo pudo suspirar. El amor era, en efecto, ciego. La presentadora anterior era así, y este prometido cabrón frente a ella era igual. Como la pulsera ya estaba en su muñeca, parecía que había conocido a la verdadera hija, tal como en la trama del libro, y se sintió atraído por su sencillez y brillantez. Si ya se había enamorado de otra persona, ¿por qué acudió a ella? A Leguán no le gustaba la presencia de Fusui, nadie le impedía encontrar a su verdadero amor, pero era su culpa seguir provocando problemas sin apagarlos. Al pensar en esto, Leguán estaba demasiado perezoso para tratar con él. Si no hay nada más, por favor, apártate, voy a llegar tarde. Fusui pensó que Leguán seguía actuando de manera extraña, por lo que se sintió un poco ansioso. Ya le había enviado un mensaje para disculparse y había ido a buscarla. ¿Qué más quería? Al pensarlo, su voz se volvió un poco fría. Ya pasaron unos días, ya has tenido suficiente, ¿verdad? Sus palabras la hicieron parecer irrazonable. Leguán no pudo evitar sonreír con desprecio. Joven maestro Fu, se metió el desayuno en la nariz hoy. Fusui frunció el ceño y dejó de llamarla bebé. Leguán, ¿qué quieres decir? Capítulo 8. Rechazo. Leguán se golpeó la frente. ¿Significa que tu cerebro está atiborrado de sopa y agua del desayuno, por lo que no puedes entender el lenguaje humano? Mientras Fusui seguía aturdido, lo golpeó con el hombro y lo empujó, luego entró al aula sin mirar atrás. Ante las miradas de sorpresa de quienes lo rodeaban, el rostro de Fusui alternaba entre verde y blanco, apretó los dientes y dijo: Leguán, ¿estás bien? Fusui estaba muy enojado por haber sido humillado por Leguán en público, si no fuera por ser su prometida, leal, guapa y tener una buena familia, y además porque le haría quedar bien si la sacaba. ¿Acaso bajaría la cabeza y la buscaría? Ya que lo amas tanto, no te arrepientas cuando llegue el momento. Fusui no creía que Leguán, quien le había sido fiel, cambiara de opinión, pensó que buscaba problemas otra vez. Mientras estaba enojado por el rebelde Leguán, la figura de Leyan apareció en su mente. Todos eran miembros de la familia Le, así que Leyan no sería tan delicada como ella, ni tan irrazonable. Por primera vez, una idea le vino a la mente: sería genial si la pareja fuera Leyan. En cuanto pensó eso, el propio Fusui se quedó atónito. Solo había visto a Leyan 2 veces, pero ya tenía esos pensamientos sobre ella. Esto debe ser una ilusión. Esta ilusión debe haber sido resultado de su ira hacia Leguán. Fusui pensó esto, pero en su corazón estaba preocupado. Leguán aún no sabía que había acelerado la conciencia del canalla hacia su verdadera hija tras reprenderlo. De haberlo sabido, simplemente habría aplaudido y vitoreado para que se reunieran pronto y no hicieran daño a nadie. Sin embargo, esto era solo una idea parcial. En ese momento, la verdadera hija, Leyan, buscaba maneras de dañar a los demás. En la puerta del aula, una linda chica con cara en forma de media luna llamó a Sai-jin y le entregó un desayuno exquisitamente envuelto. Sai-jin se giró hacia un lado para evitar el contacto visual. Lo siento, ya desayuné. La linda muchacha tomó su desayuno con decepción y lo miró. ¿Qué tal si comemos? ¿Puedo esperarte para comer conmigo? Lo siento, estoy ocupado esta tarde. Las cejas de Sai-jin ni siquiera se movieron. Al ver que la niña todavía quería hablar, la rechazó directamente. No seré libre en el futuro, así que no tienes que venir a mí. Sus frías y duras palabras destrozaron por completo el corazón de la chica. La chica preguntó de mala gana: ¿Me encuentras molesto? Un poco. La fría voz de Sai-jin hizo que la niña huyera enojada. TSK, nuestro prodigio sigue tan poco romántico como siempre. Uno de los chicos de la clase que había presenciado la escena meneó la cabeza y suspiró. Si fuera yo, con tantas chicas abalanzándose sobre mí, habría estado inmerso en ese sentimiento durante mucho tiempo y no habría podido liberarme. La muchacha que estaba a su lado lo miró. Por eso él es un dios y tú un holgazán. Para su predecesor, que había sido devoto de Fusui, no estaba muy familiarizado con Sai-jin, pero Sai-jin era bastante popular en la escuela secundaria privada Minchen. En primer lugar, por sus impresionantes resultados. Originalmente, debido a la situación económica de su familia, no podía pagar la matrícula de la escuela secundaria privada Minchen, que ascendía a cientos de miles de yuanes al año. Sin embargo, como obtuvo el primer lugar en la ciudad en el examen de secundaria, el director de la escuela secundaria privada Minchen lo reclutó especialmente.
El director no solo lo eximió de las costosas matrículas y otros gastos, sino que también le prometió que, mientras mantuviera sus calificaciones, recibiría una beca considerable cada año. Esto le bastó para cubrir sus gastos de manutención durante un año y para apoyar a su familia. Sai-jin no decepcionó al director. Desde que ingresó a la escuela, había sido el mejor estudiante en todos los exámenes, tanto principales como secundarios. También había ganado varias medallas de oro en las competencias escolares. El director estaba tan feliz que quería abrazarlo para celebrarlo. Así fue como Sai-jin obtuvo su título de Dios de los Estudios. En segundo lugar, se debía a su impresionante apariencia, si no fuera por su pasado familiar, que hacía que muchas chicas se alejaran, y su personalidad fría, que lo hacía inaccesible. El nombre del galán de la preparatoria privada Min Chen se le habría quedado grabado, y Fu Sui no tendría nada que ver con ello. Sin embargo, aún así, muchas chicas se sentían atraídas por su belleza y ansiaban probar el fruto prohibido de la juventud. Sin embargo, el rostro frío y la lengua venenosa de Sai-jin las ahuyentaron. Suspiro, me pregunto qué clase de deidad pudo haber arrancado esta flor de la cima de la montaña, pensó el niño. Le Yan, que estaba sentado a 2 o 3 asientos de él, también pensó lo mismo. Al ver a Sai-jin entrar al aula, se le iluminaron los ojos, pero bajó la cabeza rápidamente para disimularlo. No fue hasta que Sai-jin pasó junto a ella y se sentó junto a la ventana que dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Capítulo 9. Estudiante de inscripción especial. Sai-jin, murmuró Le Yan. Esta era la persona que ella siempre había anhelado, pero era como un hada en las nubes, alguien a quien solo podía admirar pero nunca alcanzar. En su vida anterior, sus compañeros la habían marginado por su complejo de inferioridad, así que nunca se había atrevido a expresar sus pensamientos al famoso de la clase. Más tarde, cuando él alcanzó una altura que ella no pudo alcanzar, solo pudo mirarlo. Le Yan sostenía la pluma con fuerza. Dado que el cielo le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, significaba que estaba de su lado. Entonces, ¿por qué no podía luchar por ella? Le Yan ya había tomado una decisión. Respiró hondo 2 veces y se dirigió a Sai-jin con un cuaderno. Hola, Dios de los estudios, soy Le Yan, estudiante de intercambio. Cuando Sai-jin escuchó las palabras, levantó la cabeza y la miró. Fue esa mirada la que pareció darle a Le Yan mucho coraje. Ya no dudó. La maestra dijo que mi base es muy débil y que no puedo seguir el ritmo de la clase. Quiere que busque un compañero para formar un grupo de apoyo de estudio que me ayude. ¿Podrías ayudarme? Lo siento, no tengo tanto tiempo. Deberías buscar a alguien más. Sai-jin miró el papel de la Olimpiada de Matemáticas que tenía en la mano y eligió la A al azar. A Le Yan no le sorprendió el rechazo de Sai-jin. Si hubiera accedido tan fácilmente, no habría sido Sai-jin. Ella fingió estar en una situación difícil. Pero, el maestro. Naturalmente se lo diré a mi maestro. La punta del bolígrafo de Sai-jin no se detuvo. Terminó las preguntas de opción múltiple de un lado en unos segundos y se giró hacia el otro para empezar a responder. Al ver que ella seguía allí de pie, la miró inexplicablemente. ¿Hay algo más? Aunque conocía el temperamento de Sai-jin, Le Yan se sintió avergonzada ante su indiferencia. Sonrió y dijo: No hay nada más. Tan pronto como Le Yan se dio la vuelta, escuchó una voz baja detrás de ella. Se está sobreestimando. Lo primero que quiere es que el dios del estudio le enseñe, ni siquiera sabe quién es. Tos, ella es la verdadera hija de la familia Le, por supuesto, tiene confianza. La persona que dijo esto tenía un tono ligeramente amargo. Le Yan se quedó paralizada en su asiento. No había hecho nada malo, pero aún así tenía que soportar esas especulaciones maliciosas. Todo esto era gracias a Le Wan, la hija falsa. Había asumido su identidad, recibido el amor de sus padres biológicos y disfrutado de toda la gloria y la riqueza. Al final, no solo no se mostró agradecida, sino que además quiso pisotearla, a su verdadera hija, hasta la muerte. Acababa de regresar de su vida pasada y no sabía nada, le tenía miedo a todo, así que cuando Le Wan cavó innumerables agujeros, se metió en ellos como un tonto. En esta vida, seguía igual. El primer día de clases, Le Wan lloró en clase, diciendo que, indignada por el robo de su identidad, la había estado molestando y acosando en casa. Los alumnos de la clase ya conocían mejor a Le Wan, así que, tras escuchar sus palabras, naturalmente también la atacaron. En su vida anterior, Le Yan creía que sus compañeros la menospreciaban y la acosaban por haber crecido en el campo. No sabía que Le Wan estaba detrás de todo esto. Le Yan miró la cara de suficiencia de Le Wan y frunció los labios. Pensó: te dejaré ser sutil un rato. El amor, el odio, los rencores y la enemistad que surgieron entre los protagonistas masculinos y femeninos y los personajes secundarios no eran claros para Le Wan, ni tampoco le importaron. Su hermano pequeño, Jin Wei, estaba presentándole a un novio. Jefe, lo hizo bien como un pequeño dandy sin educación e incompetente. Jin Wei naturalmente llegó a la escuela a tiempo.
Su compañero de escritorio sabía que él era el subordinado de Lewan y no le agradaba Fusui, así que tan pronto como llegó a clase, su compañero de escritorio lo jaló para que repitiera la escena de la pelea de Lewan con Fusui en la mañana. Cuando Jinwei escuchó la famosa escena, suspiró de inmediato, no podía verla con sus propios ojos. Debería haberse ido antes. Al mismo tiempo, se alegró de que su jefe finalmente despertara y ya no tuviera que dejarse engañar por ese canalla. Por lo tanto, tan pronto como terminó la primera clase, fue a buscar a Lewan. Al ver que Lewan no parecía estar muy feliz o emocionada, Jinwei temió que se arrepintiera cuando volviera en sí, por lo que rápidamente desvió su atención. Hay muchas otras hierbas en el mundo. Si se pierde Fusui, una hierba amarilla podrida, aún quedan miles de hierbas verdes. Jinwei se sentó de inmediato en la silla frente a él con las piernas cruzadas, sacó su teléfono y abrió su álbum de fotos para que Lewan lo viera. ¿Qué te parece este jovencito? Mide 1,82 metros y tiene las piernas tan largas que puede deslizarse por el tobogán. Capítulo 10. Pulsera de plata. Con el apuesto hombre que le mostró, Lewan se sintió un poco interesada, se inclinó y echó un vistazo, luego dijo con desdén. Sus ojos son demasiado pequeños. Jinwei inmediatamente pasó al siguiente. ¿Qué tal este cachorrito blanco y limpio? Tiene los ojos bien grandes, ¿verdad? Lewan dijo. Parece demasiado débil. ¿Qué tal esto? Los estudiantes con talento deportivo son muy musculosos y transmiten seguridad. Es demasiado áspero y oscuro, dijo Lewan. ¿Y entonces qué pasa con esto? Su boca es demasiado fea. ¿Qué tal esto? Su cuello es demasiado corto, dijo. Jinwei los hojeó uno por uno y Lewan los echó a todos. Jinwei tiró su teléfono y dijo. Jefe, ¿no le satisface esto ni aquello? ¿Qué clase de hombre busca? ¿Qué tipo de hombre buscó? El rostro de Sai-Jin fue lo primero que le vino a la mente a Lewan, le gustaba ese tipo de hombre. Suspiro, ¿por qué tenía que ser ella la villana? Justo cuando Lewan pensaba en Sai-Jin, su celular vibró, apareció la foto de perfil de Sai-Jin, lo que la sorprendió, parecía culpable. La mirada de Jinwei era penetrante y vio una foto de perfil negra desconocida. Entonces, vio su reacción extraña y tuvo una idea. Señaló el teléfono. ¿Es tu nuevo cachorrito? ¿Qué cachorrito? Soy un pequeño perro lobo, replicó Lewan. Jinwei tenía una mirada de cómo se esperaba en su rostro. Oh, realmente te has conectado con un perro nuevo afuera. Lewan casi no pudo evitar correr hacia él y coserle su ruidosa boca con una aguja. Vete, vete, ¿qué quieres? ¿Decir con ligar? Eso suena fatal, estamos hablando de algo serio. Jinwei no le creyó, quiso decir algo, pero Lewan lo ahuyentó rápidamente. La clase está a punto de empezar, ¿cuánto tiempo vas a ocupar su asiento? Jinwei giró la cabeza para mirar, una chica de cara redonda estaba de pie frente a la mesa, y él ocupaba su asiento. Belleza, lo siento, Jinwei asintió y se giró hacia Lewan. Invita a este pequeño perro lobo a salir para que lo veamos otro día. Lewan puso los ojos en blanco. Piérdase. Está bien, dijo, Jinwei se alejó rápidamente. Lo siento, es así, no le hagas caso, Lewan se disculpó con la chica del asiento delantero. Feng Jing no estaba acostumbrada a su repentina buena actitud, se sonrojó y dijo. Está bien, está bien. Parecía una chica tímida e introvertida, pero era la mejor estudiante de la clase. A Lewan siempre le habían gustado las chicas con buenas notas y aspecto obediente, no pudo evitar sonreír. La próxima vez, si vuelve a hacer esto, puedes ahuyentarlo. Jinwei no parece alguien con quien se pueda jugar, pero tiene buen carácter. Feng Jing quedó atónito por su brillante sonrisa y respondió aturdido. Oh, vale, Lewan parecía haber cambiado. No sabía qué estaba pensando Feng Jing, en ese momento, su mente ya estaba concentrada en el teléfono. Desde que se resolvió el accidente de coche, había pensado que no volvería a interactuar con Sai-Jin, por eso, sentía mucha curiosidad por saber por qué Sai-Jin la buscaba de repente. Señor Le, ¿puedo preguntarle si vio una pulsera de plata en el auto? Un mensaje de Sai-Jin. ¿Una pulsera de plata? Lewan frunció el ceño. Desde entonces, había ido a la escuela con su hermano en el coche familiar todos los días. Su coche había sido enviado a reparar debido al choque por detrás. Así que el coche que condujo la última vez que se vieron fue uno que había elegido al azar del taller. Al regresar, se bajó del coche sin fijarse en si había dejado algo. No. Estoy seguro, respondió Lewan, te lo diré cuando vuelva a buscarlo. Sai-Jin respondió rápidamente. Disculpe la molestia, señor, esta pulsera es muy importante para mí, por favor, avíseme si la encuentra. Por este asunto, lo primero que hizo Lewan al volver a casa fue correr al taller y encontrar el coche que había conducido ese día.
entró y buscó un rato, pero el coche estaba completamente vacío, ni rastro del brazalete, ni siquiera un trozo de papel. «Bebé, ¿qué estás buscando?», preguntó la niñera Sang, que estaba limpiando el patio, cuando la vio moviéndose en el auto. «Estoy buscando algo», dijo Lewan sin girar la cabeza. «Acaban de limpiar el coche, ¿qué busca?». La señora Sang se sacudió las manos y abrió el armario junto al garaje. «Aquí está todo lo que sacamos, a ver si hay algo que busques». Capítulo 11. Acercándose. Lewan salió del coche y corrió hacia la pequeña cesta de tejer. Como era de esperar, encontró dentro una vieja pulsera de plata. La señora Sang, un poco sorprendida, preguntó: «Cariño, ¿esto es tuyo?». La señora Sang había trabajado para la familia Le durante casi 30 años y ya era considerada medio miembro de la familia Le. Había visto crecer a la Lewan original, así que era muy cercana a ella incluso ahora. Sabía muy bien lo que Lewan solía comer y usar, así que cuando vio que Lewan sacaba la pulsera del coche, sintió mucha curiosidad. Pensó que era algo que Lewan había olvidado cuando estaban sacando a una chica. Temía que alguien volviera a buscarlo, así que la señora Sang lo guardó bien. Lewan también observaba el brazalete de plata, que parecía común y corriente. Un amigo lo dejó, tengo que devolvérselo, no entendía qué tenía de especial, pero probablemente se debía a que la persona que se lo había regalado era especial, así que le parecía importante. Lewan tomó una foto de la pulsera y se la envió a Sai Jing. ¿Es esta? Por otro lado, después de que Sai Jing, quien repartía volantes en la entrada del metro, recibiera el mensaje, frotó la pantalla con los dedos un buen rato antes de responder: «Es este, gracias, señor, no estoy libre estos días, lo buscaré de nuevo en unos días». «Cariño, hoy es un día de descanso poco común, no te escondas en tu habitación a estudiar, hace tan buen tiempo que deberías salir a caminar». Cuando mamá le vio que Lewan se había despertado temprano para estudiar, sintió alivio y un poco de tristeza. Así que sacó a Lewan de la habitación, sacó un vestido precioso y la vistió para despedirla. «Hagas lo que hagas, debes encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso, relajémonos y divirtámonos hoy». Lewan, quien fue expulsada, se sintió conmovida e impotente a la vez, no sabía a dónde ir para divertirse en ese momento. El dueño original estaba obsesionado con Fusui, ese canalla, aparte de su hermano menor, Jin Wei, no tenía muchos buenos amigos. Entonces, ella solo pudo llamar a Jin Wei, solo para descubrir que él iba a tener una cita con su nueva novia, y que en ese momento estaba en medio de vestirse. Después de comer un buen bocado de comida para perros, Lewan se sintió un poco deprimido. Al final, Jin Wei replicó: «Es todo por ser tan exigente, jefe. Si hubieras bajado tus estándares y hubieras elegido a uno de los chicos de mi teléfono, ya no tendrías que preocuparte». PFFT, en mi mundo no hay improvisaciones, jefe. Lewan colgó el teléfono inmediatamente. Aunque quiera experimentar el dulce y amargo amor de la juventud, quiero encontrar a alguien que se ajuste a mi corazón y a mi vista. Sin embargo, Sai Jing era la única persona que le gustaba en ese momento. Al recordar el brazalete que no le había devuelto, Lewan le envió un mensaje para preguntarle dónde estaba. Sai Jing le envió una dirección. Cuando Lewan llegó, se dio cuenta de que era un cibercafé de deportes electrónicos. «Belleza, ¿quieres encender tu computadora?». Los ojos del camarero se iluminaron al ver entrar a una hermosa dama. Saludó rápidamente a Lewan con cortesía. «Nunca te había visto. ¿Es tu primera vez aquí? ¿Quieres que te traiga una tarjeta?». Lewan caminó a su alrededor y echó un vistazo al interior, descubriendo que la decoración interior era bastante lujosa. Hacía tiempo que no tocaba un juego. Ahora que lo vio, sintió una ligera tentación. Miró la interfaz de juego de la persona más cercana y preguntó: «¿Está Sai Jing aquí?». «Oh, busca al hermano Sai», dijo el camarero, visiblemente decaído. Señaló hacia adentro y dijo: «Está en la fila más interna a la izquierda». Lewan siguió su ejemplo y vio una figura familiar en la esquina. Desde su ángulo, solo podía ver un lado de su cara con los auriculares puestos. Unas gafas de montura negra colgaban del puente de la nariz de Sai Jing, ocultando la ferocidad de su mirada. Sin embargo, parecía algo obediente. Sin embargo, sus labios apretados y la forma en que tecleaba con un dejo de instinto asesino arruinaban ese atisbo de obediencia. Este tipo de impacto contradictorio hizo que el corazón de Lewan se acelerara. ¿Cómo podía esta maldita niña ser tan atractiva? Quizás porque lo miraba con demasiada intensidad. Sai Jing, quien luchaba, pareció presentirlo. Su mirada penetrante lo observó. Al ver que era ella, se quedó atónito. La voz de su compañero salió del auricular y lo devolvió a la realidad. Sai Jing frunció el ceño. «Aún quedan unos minutos para esta ronda. Por favor, espérame». Lewan lo miró fijamente y pronto notó el pequeño enrojecimiento en la punta de sus orejas. Se quedó atónita por un momento. ¿El futuro villano era inesperadamente puro en la preparatoria? Capítulo 12. Juego. De repente, un mal pensamiento apareció en la mente de Lewan. Dio un paso ligero hacia adelante,
sacó una silla y se sentó a su lado, apoyó la barbilla en la mano y lo miró con calma. Sai-Jin observó sus acciones con el rabillo del ojo, frunció los labios y no dijo nada, solo miraba la pantalla, pero Leguán pudo ver claramente que las puntas de sus orejas se enrojecían cada vez más. Esa maldita sensación de abstinencia la hacía querer intimidarlo cada vez más. Cuanto más observaba a Leguán, más interesada se sentía, se rió a carcajadas mientras se agarraba el estómago. En ese momento, el sonido de la victoria llegó desde la computadora. Sai-Jin se quitó los auriculares y aflojó sus dedos entumecidos, se echó hacia atrás e intentó poner distancia entre ellos. Leguán levantó las cejas y de repente se acercó. Sai-Jin solo podía oler una dulce fragancia, y el rostro de Leguán se amplió frente a sus ojos. Justo cuando Sai-Jin estaba a punto de detenerla, vio que Leguán estiraba un dedo y se enganchaba las gafas de montura negra. El corazón le dio un vuelco y cerró los ojos inconscientemente. En la oscuridad, la audición de Sai-Jin se amplificó. Podía oír los latidos de su corazón y también la voz desdeñosa de Leguán. ¿Cuántos días llevas sin dormir? Tienes unas ojeras tan oscuras, ni siquiera necesitas maquillarte. Con solo sentarte en el zoológico, serás el panda más popular. El ritmo cardíaco acelerado de Sai-Jin no se había calmado, pero ya había recuperado el sentido. Giró la cabeza para evitar la mano de Leguán y se puso las gafas de nuevo. Tosió y preguntó en voz baja, ¿dónde está el brazalete? Al ver su rostro cada vez más frío, Leguán perdió las ganas de seguir burlándose de él, sacó un joyero de su bolso y se lo entregó. Tenía miedo de perder el brazalete, así que busqué una caja para guardarlo. Si no lo quieres, puedes tirar la caja. Cuando Sai-Jin vio el discreto pero lujoso logo en la caja, se detuvo un momento y sonrió con desdén, tomó la caja y se la metió en el bolsillo. ¿Es esta la versión real de, compra el cofre y devuelve la perla? Esta vieja pulsera de plata probablemente no era tan cara como la caja que la contenía. Leguán extendió las manos, lo tomó con mucha naturalidad, sin embargo, el cuerpo original era el de una princesita exquisita, y todo lo que usó no era barato. Miró los cuadros de chat que parpadeaban frenéticamente en la pantalla del ordenador y su interés se despertó de nuevo. ¿Eres compañero de entrenamiento? ¿Has completado tu misión? Leguán había sido una vez un agente potenciador, por lo que estaba bastante familiarizada con el proceso. Sai-Jin se frotó la frente hinchada. Su cuerpo ya había enviado una señal de alerta por la falta de sueño durante mucho tiempo. Sai-Jin sabía que necesitaba descansar urgentemente, pero mientras pensaba en su madre que estaba internada en el hospital, no podía detenerse. Todavía queda una ronda. Sai-Jin estaba a punto de ponerse los auriculares cuando vio la noticia de la invitación del cliente. Sin embargo, Leguán se los arrebató y dijo, lo llamaré por ti. Sai-Jin frunció el ceño, no armes un escándalo, es una misión. Leguán lo apartó con el trasero y aceptó la invitación. No te preocupes, no lo dejaré escapar. Señaló el sofá junto al dispensador de agua que había detrás de ella. Creo que morirás si no duermes ahora. No quiero ser responsable si algo pasa. Al ver que ella ya había entrado al juego y parecía estar bastante familiarizada con él, Sai-Jin frunció los labios y no dijo nada. Después de todo, Leguán era una estudiante destacada en la universidad, aprendió todo rápido, incluyendo los juegos, aprendió a jugar enseguida, y su lógica y atención eran excelentes. Sumado a su práctica de piano, la velocidad de sus manos era muy estable, y no tardó mucho en matar a un enemigo. Sai-Jin bajó la cabeza y observó el serio perfil de Leguán. Sus ojos revelaban una emoción que él mismo no percibía. El sonido de la victoria provenía del juego. Leguán se giró y quiso presumir, pero vio que Sai-Jin se había quedado dormido en el sofá. Ella bajó suavemente los auriculares, se puso en cuclillas frente a él y lo miró a la cara sin parpadear. Ella usó sus dedos para trazar sus cejas poco a poco, desde sus largas y rizadas pestañas. Envidiables como abanicos hasta sus firmes raíces de montaña y la punta de su nariz, y luego hasta sus labios que usualmente mantenían a la gente a miles de millas de distancia. Sus labios estaban ligeramente pálidos, pero las comisuras de sus labios estaban ligeramente curvadas hacia arriba. Estaba acostumbrado a mantener una cara fría, por lo que Leguán notó que las comisuras de sus labios estaban curvadas hacia arriba. Leguán sintió lástima, ese rostro sería tan hermoso al sonreír, pero a su dueño no le gustaba sonreír. Oye, se oyó una voz desde atrás, era el recepcionista de antes. Leguán se giró y lo señaló, haciéndole callar. El recepcionista se tapó la boca y señaló hacia afuera. El jefe dijo que hay un nuevo cliente, le pidió específicamente al hermano Sai que lo ayudara a subir de nivel, dijo que está pagando mucho dinero, así que me pidió que le preguntara si el hermano Sai ya está libre. Capítulo 13. Celoso. ¿Cuánto te pagó el cliente?, preguntó Leguán. La recepcionista indicó una cantidad y Leguán asintió, la recompensa era realmente bastante alta. Sin embargo, Sai-Jin obviamente necesitaba descansar, así que Leguán contó con los dedos, entonces lo haré yo, en fin, no tenía nada que hacer hoy y no sabía a dónde ir, por suerte, le gustaba jugar.
El joven de recepción estaba un poco confundido, pero le pidió específicamente al hermano Sai que lo ayudara. Lewan se cruzó de brazos. Mientras escribas los resultados, ¿quién sabrá si eres la persona real a través de la computadora? El camarero reflexionó un momento y pareció tener sentido. Sin embargo, tras entregarle la información de la cuenta a Lewan, se dio cuenta de que aún desconocía sus habilidades. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, vio a Lewan controlando a su personaje y ejecutando toda una serie de movimientos. Era evidente que poseía habilidades extraordinarias. El joven de recepción cerró la boca a tiempo. Sai-Jin no sabía cuántos días habían pasado desde que había dormido bien, cerró los ojos doloridos y escuchó los familiares sonidos del teclado. Su corazón se calmó de repente, pero al segundo siguiente, su conciencia se nubló. Cuando recuperó el sentido y se sentó en el sofá, se dio cuenta de que había estado durmiendo durante casi 6 horas. Como había dormido en la posición incorrecta, aún tenía el cuello y los hombros doloridos y rígidos. Se los frotó con las manos y descubrió que Lewan se había ido sin que él lo supiera. Frunció los labios, encendió el teléfono y vio que tenía 3 sumas de dinero en su cuenta. Una de ellas era el agente nivelador que había aceptado por la mañana, y la cantidad era correcta. ¿Y las otras 2? Además, quien transfirió el dinero era el dueño de su cibercafé. Sai-Jin estaba confundido, aún no le tocaba el sueldo. De repente, pareció haber pensado en algo y apretó el teléfono con más fuerza. Hermano Sai, ya despertó. El recepcionista estaba entregando fideos instantáneos a los clientes y lo vio al pasar. ¿Dónde está ella? La voz de Sai-Jin era un poco ronca. Ah. El recepcionista se quedó atónito un momento antes de darse cuenta de quién hablaba. Ay, Dios mío, la acabo de ver, pero no sé a dónde se fue en un abrir y cerrar de ojos. Puede que haya regresado. Sai-Jin bajó la cabeza y entró al chat con Lewan, le envió las 2 sumas de dinero que Lewan había ganado. De repente, un dindón resonó en su oído, levantó la cabeza bruscamente y vio a Lewan de pie frente a él. Llevaba varias loncheras en una mano y comía helado en la otra. Por fin te despertaste, ¿dormiste bien?, dijo Lewan con un trozo de helado en la boca. Ella dejó la lonchera y sacó su teléfono para ver el mensaje de transferencia. ¿Por qué me transferiste el dinero? Este es el dinero que ganaste. No, rechazó Lewan la oferta de inmediato, no me estoy poniendo distante. Después de todo, es bastante cansado estar medio día frente al ordenador, aunque se lo estaba pasando. Bien, al fin y al cabo, es tu pedido, te lo arrebaté, así que lo dividiremos a partes iguales, añadió. Si Sai-Jin no lo quería, Lewan lo rechazaba cada vez que lo veía. Al final, la única persona que podía ceder era Sai-Jin. Al ver que ya no se resistía, Lewan se sintió satisfecha, le puso una porción de arroz en las manos y le dijo, come. Compré 2 porciones, continuó Lewan, si no quieres comerlas, se las daré a Xiao Tian. El pequeño Tian era el recepcionista, Lin Tian. ¿Quién dijo que no voy a comer? Sai-Jin tomó la comida y la colocó sobre la mesa. Bajó la cabeza, abrió la bolsa y preguntó con indiferencia. Te has familiarizado con Lin Tian muy rápido. Si te llama Dios de la alegría, llámalo pequeño Tian. Lewan no notó el cambio en su actitud, solo elogió. Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a quién soy y lo difícil que es someterlo? Todo lo que tenía que hacer era mostrar sus habilidades frente a él y enseñarle algunos trucos, y Lin Tian estaba dispuesto a arrodillarse y llamarla Dios de la alegría. Sin embargo, estas palabras tenían un significado diferente para Sai-Jin. Usó sus palillos para empujar el arroz. Es muy fácil para ti. Lewan reflexionó un momento. ¿Por qué parece que no me estás felicitando? ¿De verdad estás insinuando algo? Te preocupas demasiado, dijo Sai-Jin. Si no apartas la mirada cuando dices eso, será más convincente, respondió Lewan. En el fondo, Sai-Jin sabía que sus palabras eran ciertas. Había nacido en la familia Lei y tenía buena presencia. Si no fuera por el hecho de que estaba comprometida y que se trataba de Fu Sui, quien tenía un estatus similar al suyo, muchos le habrían propuesto cortejarla. Al pensar en Fu Sui, Sai-Jin se sintió aún más abatido. Sí, ya estaba comprometida. El celular sobre la mesa empezó a vibrar. Antes de que Sai-Jin pudiera ver el nombre de la persona que aparecía en la pantalla, Lewan ya había contestado. Querido, ¿qué pasa? Capítulo 14. Accidente. Sai-Jin se giró para mirar a Lewan, luego rápidamente bajó la cabeza y comió en silencio. La voz del tercer hermano llegó desde el otro extremo del teléfono. Hermana, has estado desaparecida todo el día, ¿a dónde fuiste? Al ver que la puerta de la habitación de Lewan estaba cerrada, pensó que estaba estudiando mucho. Al final, su madre le dijo que había salido a jugar temprano por la mañana. Al pensarlo, Lesuan se sintió un poco ofendido. ¿Por qué no me llamaste cuando saliste a jugar? Pero desapareciste temprano por la mañana, respondió Lewan, pensé que estabas ocupado, por eso no te llamé. No me llamaste, me da igual, ¿dónde estás ahora? Voy a buscarte, dijo Lesuan sin pudor. Ella no sabía por qué a él,
un apuesto niño de casi 1,8 metros de altura, le gustaba actuar de forma coqueta y desvergonzada todo el día. Está bien, está bien, está bien, te enviaré mi ubicación, puedes venir por tu cuenta. Tras colgar, LeGuan escribió en su teléfono y le envió su ubicación a LeSuan. Vio a Sai-Jin preparando rápidamente la lonchera y tirándola a la basura. LeGuan bajó la cabeza y miró la lonchera que apenas había tocado y dijo sorprendida, ¿terminaste tan rápido? Sai-Jin no dijo nada, recogió sus cosas y se levantó para irse. Oye, ya no juegas más. Sai-Jin bajó la cabeza y se abrochó el bolso, dijo, voy a hacer mi próximo trabajo a tiempo parcial. Señor Lee, sírvase usted mismo. LeGuan percibía claramente su indiferencia, pero seguía un poco confundida, así que le había dado esta comida a cambio de nada. El corazón de un hombre era como una aguja en el fondo del océano, como era de esperar del futuro gran jefe. LeGuan no quería desperdiciar su energía adivinando los pensamientos de esta persona. Tras la partida de Sai-Jin, se quedó sola. LeGuan perdió el interés en seguir jugando. Había estado fuera bastante tiempo hoy, y era hora de completar la tarea que Mama le había encomendado. Ella le envió un mensaje a Soo Baeki, diciéndole que regresaría y que no necesitaba salir. Sin embargo, justo al llegar a la intersección, recibió de repente una llamada de Mama Lee. Cariño, ¿sigues afuera? Me estoy preparando para regresar, dijo LeGuan. Qué bien, se oía la música de yoga de Mama Lee desde el otro lado. Le pedí unos conjuntos de ropa a tu tía Sin. Me acaba de llamar para decirme que ya no quedan. Cuando vuelvas, date una vuelta y ve a su tienda a recogerlos. La tía Sin que mencionó Mama Lee era una famosa diseñadora independiente. Tenía una buena relación con Mama Lee, así que Mama Lee iba a menudo a su estudio a encargar ropa. Está bien, lo entiendo, asintió LeGuan. Al principio, pensó que solo iba a recoger ropa. Al final, al ir al estudio, se encontró con la tía Sin, quien no paraba de elogiarla. LeGuan fue bombardeada por sus balas edulcoradas y otros la empujaron a probarse ropa y tomarse fotos como una muñeca. Se probó ropa diferente durante más de 2 horas. Ya estaba oscureciendo. Finalmente, la tía Sin le puso un montón de ropa en las manos y la dejó ir. LeGuan se sentía tan atormentada que no quería hablar más. Solo quería irse a casa cuanto antes. Sin embargo, era hora punta y la carretera ya estaba bloqueada. Viendo cómo estaba bloqueado el tráfico, probablemente le tomaría 1 o 2 horas llegar a casa. LeGuan decidió cambiar de dirección con decisión. Aunque el estado de la carretera era un poco complicado, su habilidad al volante era bastante buena, así que condujo con bastante suavidad. El sistema de navegación indicó que iba a girar a la derecha en la siguiente intersección. LeGuan giró el volante y, justo cuando la parte delantera del coche giraba, vio a una persona salir corriendo y chocar contra su coche. LeGuan frenó rápidamente. Por suerte, conducía despacio, de lo contrario, lo habría hecho volar por los aires. Sufrió 2 accidentes de tráfico en menos de un mes. LeGuan incluso sospechó que su cuerpo estaba maldito. De lo contrario, ¿cómo podría tener tan mala suerte? Tomó su teléfono y vio al hombre que la había atropellado levantarse del suelo. Varios hombres corpulentos lo perseguían. Uno de ellos incluso sostenía un bate de béisbol. LeGuan siseó. ¿Esta persona se metió en problemas? Desbloqueó su teléfono y estaba a punto de llamar a la policía cuando levantó la vista y notó que la figura de la persona que estaba rodeada le parecía familiar. ¿No era este Sai-Jin quien acababa de abandonarla? Al ver que uno de ellos estaba a punto de golpearlo con un bate de béisbol, LeGuan abrió rápidamente la puerta del auto. ¿Qué están haciendo? En cuanto habló, los que iban delante la notaron a ella y al coche. Al oír esa voz familiar, Sai-Jin supo que era ella y una oleada de ansiedad lo invadió. El hombre que sostenía el bate de béisbol se dio cuenta de que era una mujer débil y no la tomó en serio. No es asunto tuyo, vete. Golpeaste a mi gente, ¿cómo es que no es asunto mío? LeGuan cerró la puerta del auto y caminó hacia ellos. Capítulo 15. Salvar una vida. Cuando los hombres vieron su rostro, se quedaron atónitos por un momento antes de notar el auto que conducía. No había muchos hombres a los que no les gustaran los coches. Al ver el llamativo logotipo, calcularon una cifra en su corazón y confirmaron que era el coche de lujo que evitarían en silencio al verlo en la carretera. Una mujer que podía permitirse conducir un coche así no era para tomarse a la ligera. Los pocos hombres fuertes se miraron entre sí. El hombre del bate de béisbol señaló a Sai-Jin y dijo, «Niña, creo que te ha engañado. Yo hace su cara para ligar con mujeres en el bar y estafarlas. Es un canalla que vive de las mujeres». Sai-Jin miró fijamente al hombre con el bate de béisbol y una emoción complicada pasó por sus ojos. Al oír esto, LeGuan supo que el hombre mentía. Sai-Jin era una persona muy orgullosa. Si de verdad pudiera dejar atrás su orgullo y ser un hombre de arroz blando, podría atraer a mucha gente que le daría dinero. Donde quiera que fuera. ¿Por qué se esforzaría tanto solo para cubrir los gastos médicos? Por supuesto, era inútil decir esas palabras en la situación actual. LeGuan se puso las manos en la cintura y dijo, «Hermano,
¿Me menosprecias a él o a mí? Se pasó la mano por el pelo y palmeó el capó del coche que tenía a su lado. Con mi riqueza y mi apariencia, ¿crees que seguirá interesado en las mujeres comunes si le doy millones de dólares cada mes para que los gaste? Tan pronto como Lewan dijo eso, Sai-Jin pudo sentir claramente que los ojos de estos hombres corpulentos pasaron de la ira a la sorpresa, luego a sentimientos complicados y finalmente a los celos. Una de ellas dijo con amargura: niña, por eso te dije que no entiendes lo suficiente a los hombres. Por muy feas que sean las flores de afuera, aún así quieres probarlas. He gastado tanto dinero en él. Si de verdad tiene las agallas de andar por ahí, Lewan dejó sus palabras en el aire. Las comisuras de los labios de Lewan se curvaron. Es difícil encontrar un sapo de 3 patas, pero es raro encontrar un hombre de 2. Estiró 2 dedos e hizo el signo de la paz. No me importa destruir su herramienta y reemplazarla con la siguiente. Quizás sea más guapo y obediente. Los hombres presentes sintieron de repente un escalofrío en el estómago, y los celos en sus ojos disminuyeron un poco. Parecía que no era tan fácil vivir de una mujer. Sin embargo, no estaban dispuestos a dejar ir a este hombre de arroz blando así como así. En ese momento, Sai-Jin, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló: no conozco a la Zona I de la que hablas. Nunca he aceptado su dinero. Mentira, espetó el hombre con la pelota de béisbol. Mucha gente lo vio. Dijeron que Zona I se abalanzó sobre ti y te metió dinero en las manos. Sai-Jin lo miró fijamente. Hay tantos hombres y mujeres borrachos que se me tiran encima todos los días. ¿Cómo voy a saber quién es quién? Como camarero. Yao Bar, muchos clientes querían aprovecharse de él por su atractivo. Incluso había algunos que le ofrecían dinero, queriendo que hiciera esto y aquello. Él prácticamente esquivaba todo lo que podía. El hombre del palo de béisbol se atragantó. Al ver el rostro de Sai-Jin, no dudó de sus palabras. Entonces, ¿es cierto que le estafaste el dinero a Zona I? Sai-Jin miró a Lewan, sentada en el capó de su coche, y soltó una carcajada. Puedo ganar 1.000.000 de yuanes al mes. ¿Por qué tendría que vender mi sonrisa a otros por tan poco dinero? No me llevé ni un céntimo. No te creo solo porque lo dices. Los hombres musculosos todavía no estaban dispuestos a rendirse. Lewan miró la hora y se sintió un poco impaciente. ¿Les digo que me miren primero? Lewan pateó la parte delantera del coche. Tenía un rasguño evidente. Tu coche hizo esto. ¿Cómo vas a compensarme? Incluso un rasguño en un coche tan lujoso costaría cientos de miles. La multitud quedó atónita. Señalaron a Sai-Jin y dijeron: fue él quien chocó contra el coche hace un momento, no es culpa nuestra. Pero chocó mi coche porque lo perseguían, dijo Lewan. Según la división de responsabilidades, tú también tienes parte de la responsabilidad. No le dimos. ¿Por qué deberíamos ser responsables? Preguntó el grupo de hombres fuertes, naturalmente, en desacuerdo. Están conspirando, quién sabe si intentan estafarnos. Originalmente querían darle una lección al hombre del arroz blando. Mientras no lo mataran, podrían pagar los gastos médicos después de desahogar su ira. Sin embargo, ahora que se enfrentaron a una compensación tan grande, tuvieron miedo y huyeron después de decir algunas palabras duras. Al ver que los hombres finalmente se habían ido, Lewan suspiró aliviada. En realidad, no era tan atrevida. Obviamente, Sai-Jin también lo había notado. Frunció los labios y dijo: la próxima vez que veas algo así, llama a la policía. No abras la ventana ni salgas del coche. ¿Crees que soy estúpida? Lewan puso los ojos en blanco. ¿Para quién crees que hago esto? Capítulo 16. Consulta. Sai-Jin giró la cabeza y miró hacia otro lado. Gracias por lo de hoy. Ahora mismo no puedo pagar la reparación del coche. Te daré un pagaré y te lo devolveré lo antes posible. Lewan abrió la puerta del coche y subió. Gritó: ¿de qué estás hablando? Sube al coche. El asunto de hoy era demasiado vergonzoso. Sai-Jin no quería seguir molestándola. Abrió la boca para rechazarla. Ahora soy tu acreedor, añadió Lewan. Te ordeno que te subas al coche ahora mismo. Cuando Sai-Jin la miró a los ojos enojados, inconscientemente se tragó lo que quería decir y se subió al auto obedientemente. Lewan dio marcha atrás con el coche y marcó en el sistema de navegación el hospital más cercano. Puedes simplemente enviarme a casa. Lewan extendió la mano y presionó el estómago de Sai-Jin. Sai-Jin jadeó de dolor. Lewan se frotó los dedos y dijo: no estoy de buen humor ahora mismo, así que será mejor que te calles. ¡Qué carita tan hermosa! Aún puedes salvarla. El médico examinó la herida en el rostro de Sai-Jin, le levantó la camisa y presionó su abdomen. Tenía un hematoma en el abdomen plano, que debió haber sido causado por el choque frontal con el coche. Fue una imagen impactante. Estaba tan gravemente herido que aún no quería ir al médico. Ahora que su rostro estaba pálido de dolor, tampoco quería emitir un sonido. Sai-Jin era realmente inflexible. Sin embargo, esta actitud inflexible dejó a Lewan con sentimientos encontrados. Recordó que una vez estuvo resfriada y con fiebre. Sus compañeras de piso le habían aconsejado que guardara reposo, pero ella pensó en su trabajo a tiempo parcial y sacó su pesado cuerpo de casa.
Era la época más calurosa del verano, y ella estaba repartiendo volantes en la calle con su gruesa ropa de trabajo. Casi se cae al suelo varias veces por el mareo. Al final, el gerente de la tienda temió que le pasara algo y la ayudó a volver. El gerente de la tienda conocía su situación, así que no podía culparla. Solo dijo que le pagaría el salario. En ese momento, ella yacía en el banco. Tras el fallecimiento de sus padres, no pudo evitar llorar por primera vez. La mayoría de las veces, no era porque fueran realmente fuertes, sino porque no tenían otra opción. Doctor, por favor, sea amable. Lewan reflexionó sobre esta frase. Al ver que el doctor presionaba a diestro y siniestro, le pareció que estaba usando mucha fuerza. Entonces se lo recordó rápidamente. Mientras el médico escribía el informe del examen, respondió, ni siquiera levantó la cabeza, pero su tono era un poco burlón. ¿Qué te pasa? ¿Te duele el corazón? Estás sudando frío después de que lo presionaste, murmuró Lewan. De verdad que no duele, no te metas en el hospital la próxima vez, si no, será una pérdida de tiempo, dijo Sai-Jin. Lewan miró a Sai-Jin, ¿oíste lo que dijo el doctor? Sai-Jin se quitó la ropa en silencio. Desde que subieron al coche, Lewan estaba de mal humor, buscaba excusas para regañarlo. Aunque Sai-Jin no tenía experiencia con chicas de su edad, su madre le había enseñado desde pequeño que debía ser sensato y callarse en esos momentos. Lewan tomó una foto de la receta del médico y se la pasó a Sai-Jin. ¿Sabes dónde está? Ve y hazte la radiografía tú mismo. Sai-Jin estaba familiarizado con el ambiente del hospital, ya que su madre recibía tratamiento allí. Podía caminar hasta el laboratorio con los ojos cerrados. Estaba tan familiarizado con el lugar que incluso los médicos lo conocían. ¿No eres familiar de Juan Min? El médico del laboratorio examinó la herida en su rostro y luego el informe del examen. ¿Qué le pasa? Sai-Jin no dijo mucho, hubo un pequeño accidente. El médico le dio una palmadita en el hombro y no dijo nada más. Este joven era muy famoso en el hospital. Los médicos y enfermeras que conocían su situación se compadecían de él. Los resultados. Tardarían 1 hora en salir después de la radiografía. Cuando Sai-Jin salió de la sala de tomografía computarizada, vio a Lewan llamando por teléfono en la sala de descanso. Tenía una sonrisa radiante y un dulce aroma entre sus cejas. Incluso el aire a su alrededor parecía estar lleno de felicidad. Sai-Jin se detuvo y miró la escena desde lejos. Lewan actuó con coquetería por teléfono y finalmente logró engañar a Mama Le, quien le esperaba a casa. Tras colgar, se dio la vuelta y vio a Sai-Jin, solo en un rincón oscuro. ¿Qué haces ahí parado? ¿Tienes hambre? ¿Quieres gachas? Preguntó Lewan. Sai-Jin salió de la esquina y caminó hacia ella. Está bien, asintió. ¿Ya no te sientes incómodo? Lewan desvió la mirada del teléfono hacia su rostro. Capítulo 17. Acreedor. Sai-Jin se sentó a su lado con la mano en el estómago, actúa como un cerdo muerto que no le teme al agua hirviendo. En fin, ahora estoy endeudado, no importa si te debo un poco más o menos. No, dijo Lewan y negó con la cabeza. Lo pensó un momento y dijo, ¿qué te parece? Últimamente me falta un tutor, así que ¿por qué no me ayudas con la tarea? Sai-Jin la miró sorprendido, no recordaba que fuera una niña buena a la que le encantaba estudiar. Si la familia le quiere un tutor, mucha gente luchará por venir. ¿Por qué querrían encontrar a un estudiante de primer año como yo para que te dé clases? ¿No sabes que ya no permiten que los profesores den clases particulares? Tenía en la mira a un profesor de educación especial, pero no quería perder su trabajo, así que no aceptó mi oferta. No estoy muy satisfecho con los demás profesores, así que no he podido encontrar ningún candidato adecuado. Después de todo, Lewan no era tan mal estudiando como el dueño del cuerpo original, pero no podía mostrar su nivel académico de una sola vez, por lo que necesitaba a alguien que pudiera seguir su progreso de aprendizaje y ayudarla a resolver los puntos clave del conocimiento. Pensándolo así, Sai-Jin, quien era el mejor estudiante, podía satisfacer sus necesidades. Además, no se conocían antes, así que no tenía que ocultarle su progreso académico. No te preocupes, te pago la matrícula. Sabía que Sai-Jin necesitaba dinero urgentemente y tenía que trabajar a tiempo parcial en su tiempo libre, por lo tanto, no quería robarle el tiempo a cambio de nada. Al ver que Sai-Jin fruncía el ceño e intentaba discrepar, Lewan replicó lo que acababa de decir. Tú mismo lo has dicho, demasiadas deudas no te agobiarán, ahora, solo te añaden una carga más. ¿Tienes miedo? Sai-Jin se quedó boquiabierto, pero no dijo nada. Necesitaba dinero urgentemente y no podía permitirse el lujo de ser distante. Tampoco quería rechazar la solicitud de Lewan de clases adicionales. Después de un rato, de repente se rió entre dientes. Así es, después de todo, soy yo a quien cuidas ahora. Lewan inclinó la cabeza y lo miró en estado de shock, como si hubiera escuchado algo mal. Entonces, ¿cuándo me transferirás el 1.000.000 de yuanes este mes?
Lewan tuvo que admitir que cuando dijo esas palabras, tenía la intención de aprovecharse de él y ver si cambiaba de opinión. ¿Entonces ahora usaba sus palabras para burlarse de ella? ¿Podría considerarse esto un boomerang? Lewan movió los dedos de los pies, avergonzada. Abrió la boca un buen rato antes de soltar. Piérdete. La mirada de Sai-Jin era penetrante. Vio que la parte posterior de sus orejas se había enrojecido. Sus ojos se congelaron por un instante, luego frunció los labios y apartó la mirada. Los resultados del examen ya estaban disponibles. Por suerte, solo era una herida superficial. Pudieron observarla en la sala de observación durante una noche. Lewan respiró aliviado. El asunto de hoy por fin había terminado. Las clases de recuperación comenzarán el próximo lunes. Después de terminar las clases por la tarde, habrá 3 horas de clases de recuperación. Se contabilizarán aparte durante las vacaciones. Se hicieron arreglos con antelación. Lewan se fue apresuradamente después de coordinar la hora para las clases complementarias. No tenía opción, la generación más joven de su familia ya la había llamado muchas veces, preguntándole dónde estaba. Si no hubiera sido impaciente y hubiera expuesto su mal genio, no habría tenido fin. Sai-Jin se quedó en la entrada del hospital y vio desaparecer el coche de Lewan antes de darse la vuelta y entrar de nuevo. Sin embargo, no fue a la sala de observación, sino al departamento de hospitalización. El ascensor subió al 8º piso, donde se encontraba el departamento de nefrología. En cuanto entró, vio que su madre se agarraba a la barandilla con dificultad, intentando colgar la toalla mojada. Rápidamente se acercó a colgar la ropa en el perchero y la ayudó a volver a la cama. ¿No te comprometiste a esperarme antes de hacer esto? No es que no pueda moverme, dijo su madre, reclinándose sobre la almohada y sentándose. Al levantar la vista, vio un moretón visible en su cara y preguntó sorprendida, ¿qué pasa? ¿Alguien te hizo bullying? Nadie me intimidó. Sai-Jin se tapó con la manta y dijo con indiferencia. Alguien estaba causando problemas en la tienda, me acerqué a sacarlo y me atropelló sin querer. Su madre le tocó la herida con dolor, debe doler mucho. Sai-Jin negó con la cabeza. Acabo de visitar al médico en la sala de espera, me aplicó un medicamento y ya no me duele. Sin saber si le creía o no, su madre le instó, ve a lavarte primero y acuéstate temprano. Cuando Sai-Jin entró al baño, no pudo contener las lágrimas y se le salieron a borbotones. Al verla así, la paciente a su lado también suspiró y la consoló. Tu hijo es un buen niño, deberías estar feliz. Aunque la otra paciente tenía hijos, estuvo hospitalizada durante mucho tiempo, no los vio durante días, y cuando ella los llamaba, le decían que estaban ocupados. Se decía que no había tenido un hijo cariñoso frente a su cama durante mucho tiempo. Era muy raro que niños de la edad de Sai-Jin pudieran hacer cosas así, a pesar de su corta edad. Su madre asintió, mi Jin es un buen niño. Capítulo 18, la competencia. Padecía insuficiencia renal crónica y tenía que someterse a diálisis 2 veces por semana. Aunque contaban con seguro médico y subsidios, seguía siendo una pesada carga para la madre y el hijo, sobre todo porque ella tenía que tomar medicamentos para su tratamiento debido a su enfermedad. No podía encontrar un trabajo estable y solo podía trabajar a tiempo parcial todos los días, por lo que sus ingresos no eran altos. Hace unos años, cuando su madre descubrió que su enfermedad se agravaba, pensó en suicidarse. Fue Sai-Jin quien la ayudó a quedarse en este mundo y le permitió perseverar hasta ahora. Era solo que su condición se había deteriorado muy rápidamente recientemente y no sabía cuánto tiempo podría durar. Sai-Jin, quien salió del baño, se quedó en la puerta un buen rato sin moverse. Él y su madre acordaron tácitamente no mostrarse sus heridas, solo se animarían y animarían mutuamente. En un abrir y cerrar de ojos, era lunes. Sai-Jin acababa de entrar al aula con la cara magullada cuando su compañero de escritorio, Sandmian, lo detuvo. Dios de los estudios, el profesor quiere que vayas a la oficina. En cuanto se dio la vuelta, se oyó la voz de Sandmian. Dios mío, ¿qué te pasó en la cara? ¿Peleaste con alguien? Me caí sin querer. Sai-Jin dejó su mochila y se dirigió a la oficina. Sandmian gritó desde atrás. Con esa cara, ten cuidado o el profesor podría vigilarte. Sai-Jin no se lo tomó en serio, pero era obvio que Sandmian tenía razón. El profesor exclamó a primera vista, ¿te peleaste con alguien? Sai-Jin se detuvo en seco, me caí sin querer. El profesor tenía cara de, estás bromeando, tírate ahora y a ver en qué posición te has hecho esa herida. Sai-Jin solo pudo usar la misma excusa que usó con su madre para entretenerlo. Al enterarse de su situación, el profesor suspiró, no dijo nada, solo le recordó, aún tienes que presentar tus exámenes. El director tiene grandes esperanzas en ti, no causes problemas ni afectes tu futuro. Sai-Jin sabía que lo decía por su propio bien, así que no dijo nada, solo preguntó, maestro, ¿para qué me ha llamado? El profesor se dio un golpe en la cabeza, casi se había olvidado del asunto importante. Sacó un formulario de inscripción del cajón y se lo entregó. Este es el último concurso de matemáticas, puedes ir a intentarlo.
Al pensar que recientemente había tenido que ser tutor de Li Guan, probablemente no tendría tiempo para prepararse para esta competencia. Por lo tanto, decidió rechazar la oferta. Sin embargo, el profesor le pidió que lo pensara más. Sé que no tienes tiempo ahora, pero este es un concurso patrocinado por una empresa privada. Hay premios. Creo que es bueno para ti, así que te sugiero que lo intentes. Sai-Jin bajó la cabeza para leer la introducción del concurso y se dio cuenta de que el primer premio era de 30.000 yuanes. Inmediatamente dijo, gracias, maestro, participaré. Luego, tomó un bolígrafo de la mesa y llenó el formulario de inscripción. El profesor meneó la cabeza y asintió, pero no dijo nada. En la oficina del piso superior, Fu Sui también había recibido un formulario de inscripción de su profesor de clase. Para Fu Sui, una beca de decenas de miles de yuanes no era nada, pero el concurso lo organizaba la famosa corporación Daong, así que no le importó presentarse. Si de verdad ganaba el premio, su familia estaría orgullosa. En ese momento, ninguno de los dos sabía que, debido a esta pequeña competencia, sus vidas tomarían un camino completamente diferente al de sus vidas anteriores. Tras un día ajetreado, Li Guan se había acostumbrado poco a poco a la intensidad de sus estudios. Se estiró con pereza y movió las extremidades, que estaban un poco entumecidas por haber estado sentada tanto tiempo. Luego se dirigió al punto de encuentro donde Sai-Jin ya la esperaba. Li Guan dejó su pesada mochila y sacó una pila de libros de texto de primer año. Abrió las páginas marcadas y dijo, ya terminé mi repaso. Sigue mi progreso y ayúdame a resolver los puntos de conocimiento más tarde. Sai-Jin pasó la página principal y vio el resumen de los puntos de conocimiento que había hecho. Lo elogió. No está mal, era claro y conciso, fácil de leer a simple vista. ¿No viste cómo lo hice? En términos de aprendizaje, Li Guan aún podía palmearse el pecho y garantizarlo. Entonces, ¿por qué tus resultados fueron tan malos antes? Sai-Jin miró su rostro engreído y no lo dijo en voz alta. Primero tomó el libro y lo estudió cuidadosamente por un tiempo, comprendiendo sus hábitos de estudio. Luego tomó el bolígrafo y comenzó a dibujar el esquema para las lecciones. Los dos se sentaron uno frente al otro en una mesa. La mesa no era muy ancha, y cuando se concentraron en las preguntas, la distancia entre ellos era de menos de 20 centímetros. Al mirar las pestañas ligeramente temblorosas de Sai-Jin, se distrajo por un momento y luego movió su mirada hacia su nariz y boca. Capítulo 19. El futuro. Sai-Jin tenía la costumbre de hacer pucheros, por lo que daba la impresión de que sus labios eran delgados. Sin embargo, al relajarse inconscientemente, se notaba que sus labios aún estaban bastante carnosos. Había un toque de rojo en el rosa, y se veían muy suaves. Debería ser muy cómodo besarlos. Li Guan sintió que se le secaba la boca y tragó saliva inconscientemente. De repente, los labios se movieron y la voz de Sai-Jin resonó en sus oídos. ¿Está bien? «Qué bien», respondió Li Guan inconscientemente. En cuanto dijo eso, se dio cuenta de lo estúpida que había sido. Su belleza era engañosa. Li Guan no se atrevió a mirar la expresión de Sai-Jin, así que no vio su rubor. Se aclaró la garganta y apretó la cabeza de Li Guan. Si ya has visto suficiente, date prisa y resuelve estas preguntas. Todo el mundo ama la belleza. No perderás nada si te miro un rato más. Hizo pucheros y murmuró Li Guan. Si no quieres estudiar, entonces nos quedaremos aquí por hoy. Sai-Jin empacó sus cosas y se levantó, fingiendo irse. Li Guan rápidamente lo agarró de la manga y la sacudió suavemente. Suavizó la voz y dijo, está bien, no te molestaré más. Sai-Jin bajó la cabeza y vio que su peluda cabeza se balanceaba. Le picaban un poco las manos y no pudo evitar frotárselas. No me arruines el cabello. Li Guan rápidamente se cubrió la cabeza y lo esquivó. Se sentía bien al tacto. Sai-Jin se llevó las manos a la espalda con pesar. Ya puedes estudiar, ¿verdad? Puedo aprender. Li Guan lo miró con indiferencia y luego se alisó el cabello con las manos. Con la ayuda del prodigio Sai-Jin, la velocidad de aprendizaje de Li Guan mejoraba a un ritmo visible. En el siguiente examen parcial, su puntuación había mejorado más de 100 puntos. Aunque solo había conseguido unos 500 puntos, lo que todavía estaba muy lejos de su objetivo, Li Guan no estaba decepcionada. Al principio, su familia no entendía por qué había buscado a un joven como tutor. Tras investigar en secreto, creyeron que se había encaprichado con Sai-Jin y que estaba usando su posición para su propio beneficio. El hermano mayor y el segundo estaban muy insatisfechos. Creían que Sai-Jin había usado su belleza para cautivar a su hermana. Sin embargo, no podían oponerse abiertamente, así que en secreto animaron al cuarto hermano a ponerse de pie. Sin embargo, habían sobreestimado la capacidad de Li Guan para controlar a su hermana. Era extremadamente obediente bajo la opresión de Li Guan, lo que hizo que el hermano mayor y el segundo suspiraran de arrepentimiento. Al final, fue papá Li quien tomó la decisión final. Es raro que nuestra bebé esté tan concentrada en sus estudios. No podemos apagar su entusiasmo. Esperemos y veamos. Sería bueno que ese chico de apellido Sai pudiera ser una influencia positiva para ella.
El hijo mayor estaba un poco preocupado. Me temo que será difícil explicárselo a la familia Fu. Papá le frunció el ceño. Ya veremos. El compromiso entre las dos familias lo decidió la generación mayor. Para empezar, no estaba muy satisfecho con Fu Sui, pues ese niño no demostraba mucho de su talento. En cambio, se vestía elegante todo el día y hablaba con un tono de voz alamero. Sin embargo, su padre insistió en que a su hija le gustaba, así que no puso muchas objeciones. Ahora, Le Guan ya no parecía estar hablando de Fu Sui todo el día como antes. Si lograba recuperarla, podría romper el compromiso con la familia Fu incluso bajo la presión de su padre. En medio de las sospechas de todos, se dieron a conocer los resultados de los exámenes parciales, y la familia Le por fin se sintió tranquila. Su bebé no solo miraba la cara del apuesto chico, sino que estudiaba con ahínco. Solo Jin Wai sostenía su boleta de calificaciones y estaba muy sorprendida. Jefe, te tomaste una poción mágica a escondidas. Habían prometido ser amigos y ser malos estudiantes juntos. Pero de repente los dejó atrás y huyó. ¿Podrían seguir siendo hermanos? No me importa. Tienes que darme una porción de esa medicina. Jin Wai rebuscó en su bolso, murmurando los nombres de las medicinas. Era evidente que era adicta a las novelas. Le Guan le devolvió la palmada. ¿No has oído ese dicho de las novelas? No puedes tomar pastillas, y si quieres mejorar tu fuerza, tienes que esforzarte. ¿No te intrigaba saber por qué no salía a jugar en ese momento? Le Guan sacó su horario. Es porque estaba trabajando mucho. Jin Wai lo tomó y vio la tarea de estudio. Frunció el ceño y lo arrojó con disgusto. Le Guan estaba bastante satisfecha con su amiguito, así que le dijo, tú también estás en tercer año de preparatoria. Deberías pensar en qué hacer en el futuro. Oye, ¿por qué piensas en esto ahora? Jin Wai no le dio mucha importancia. Cruzó las piernas y se recostó en la silla. Mi padre dijo que después de estos meses, debería irme al extranjero a obtener un título universitario. Luego, me conseguirá un puesto en la empresa. Estará bien mientras no me muera de hambre. Capítulo 20. Incitado. La familia Jin comenzó como una familia de pequeños negocios y se consideraba una empresa manufacturera con mucha tradición. En la generación de Jin Wai, tenía un hermano mayor, casi 10 años mayor que él, que ya había entrado en la empresa y alcanzado la cima. Con un hijo mayor capaz para mantener a la familia, la pareja Jin no tenía requisitos estrictos para Jin Wai. Estaba bien siempre y cuando no causara grandes problemas a la familia externa. Si decían que lo adoraban, sí que adoraban a su hijo menor, pero si decían que no se sentían decepcionados, simplemente no tenían ninguna expectativa para él. Tras saber esto, Jin Wai era demasiado perezoso para esforzarse y simplemente se las arregló para salir adelante. ¿No tienes nada que hacer? ¿Vas a quedarte sentado sin hacer nada el resto de tu vida? Le Guan le dijo que lo pensara. ¿Qué tiene de malo comer y esperar la muerte toda la vida? Mucha gente no la consigue ni siquiera pidiéndola, murmuró Jin Wai. Aunque lo dijo, sabía que Le Guan lo hacía por su propio bien, así que lo pensó detenidamente. Era otro domingo. Por la tarde, Le Guan y su familia fueron invitados a una reunión, por lo que las clases complementarias tuvieron que suspenderse. Sai Jin no estaba acostumbrado a tener tiempo libre de repente. Recordó que la madre Sai no había tenido mucho apetito estos últimos días, así que tomó la matrícula y compró media miga de fresas. A la madre Sai le encantaban. Antes de entrar en la sala, oyó que alguien lo llamaba. ¿Dios de los estudios? Le Yan corrió sorprendido. ¿Por qué estás aquí? ¿Te sientes incómodo? Sai Jin no respondió. Justo cuando estaba a punto de irse, vio a la madre Sai, quien se sujetaba a la barandilla del pasillo y hacía ejercicio. ¿Xiao Jing? La madre Sai miró a Sai Jing y luego a Le Yan. ¿Es esto? Hola, tía, dijo Le Yan, tomándole la mano. ¿Eres la madre del dios de los estudios? Soy su compañera de clase, Le Yan. Sai Jing frunció el ceño levemente, pero su madre Sai ya había empezado a charlar con Le Yan. Como Sai Jing rara vez traía gente a casa, su madre Sai se enfrascó en escuchar a Le Yan hablar de su vida escolar. Sai Jing vio a Le Yan ayudándola a regresar a la sala, así que tomó un plato y fue a lavar las fresas. Al regresar, los vio a ambos conversando alegremente. Sai Jin acercó las fresas. La madre Sai lo miró y, con alegría, las colocó frente a Le Yan, señaló la más grande y con más grosella y dijo, ven, prueba la fresa que compró Xiao Jing. Wow, qué bien escogiste esta fresa, mi fruta favorita es la fresa, dijo Le Yan, cogiendo con alegría la fresa que ella señalaba. Sai Jin miró la hora. Sigan charlando, tengo que salir un rato. Le Yan fue al hospital para ver a Sai Jin y ganarse el favor de su madre. Al enterarse de que Sai Jin se iba, no pudo quedarse quieta. Dios de los estudios, ¿a dónde vas? Si es de camino, puedo llevarte, le dijo Le Yan al alcanzarlo. Tras regresar con la familia Le, también había adquirido la costumbre de dejar que el conductor la llevara a donde fuera. Sai Jin negó con la cabeza, no hace falta, me conviene más ir en bici pública. Echó un vistazo a un coche, se subió y se fue. Le Yan no tuvo más remedio que dar patadas para desahogar su ira.
Había una intersección enfrente y el semáforo estaba encendido. Sai-Jin se detuvo al borde de la carretera y, al darse la vuelta, vio a Le-Yan caminando hacia el cubo de basura. Un objeto rojo cayó de su mano en el cubo. Era la fresa que su madre acababa de darle. Sai-Jin se giró y miró el semáforo de enfrente. Era lunes de una nueva semana. Hoy, Sai-Jin iba a analizar los exámenes parciales de Le-Yan. Por otro lado, Le-Yan y Lean, quienes aún estaban en la escuela debido al retraso del experimento grupal, se encontraron en el aula. Ambos habían discutido varias veces, tanto abiertamente como en secreto, con victorias y derrotas. Esta vez, al ver que no había nadie en el aula, a Lean le dio pereza fingir ser una joven de familia adinerada. Abrió la boca y se burló. Nunca has visto equipo experimental tan sofisticado en tu ciudad, así que es especialmente difícil de aprender, ¿verdad? Los ojos de Le-Yan se oscurecieron al oír a Lean continuar. Creo que deberías esforzarte más. He oído a los miembros de tu equipo quejarse de que una persona les ha ralentizado el progreso y les ha impedido terminar la escuela a tiempo. No te preocupes. Pronto me pondré al día con el progreso, replicó Le-Yan. Hermana, deberías preocuparte por ti misma y no por mí. No puedes dejar que otros hagan tus exámenes, ¿verdad? No te vaya peor que a mí, una campesina, cuando salgan los resultados finales. Si eso pasa, no seré yo quien pase vergüenza. ¿Con tus notas fantasmales? Lean resopló, como si se le hubiera ocurrido algo. Ah, cierto, no le pediste al dios del estudio que te ayudara con tu repaso antes, pero te rechazó. Con razón te rechazó. He oído que ahora está ayudando a mi hermana mayor con su repaso. Los ojos de Le-Yan se abrieron de par en par. ¿Qué dijiste? Capítulo 21. Viendo un programa. El que más te entiende sigue siendo tu enemigo. Últimamente, Le-Yan no era la única que vigilaba a Lean. Lean también la vigilaba a ella. Por eso, se dio cuenta fácilmente de que trataba a Sai-Jin de forma diferente. Como era de esperar de una hermana mayor, es una princesita en casa y fuera de ella, tiene a su lado a un apuesto y rico prometido, e incluso puede conquistar el corazón del niño prodigio, obligándolo a dedicarle unas horas diarias a sus clases particulares. Lean fingió no ver la expresión fea de Le-Yan y continuó, pero la hermana mayor es diferente a nosotras, así que no hay forma de compararla. Lean la provocó al marcharse satisfecha, dejando a Le-Yan apretando los dientes con rabia. Le-Wan, ¿por qué es Le-Wan otra vez? En ese momento, en su vida anterior, ni siquiera se habían conocido. Su teléfono sonó de repente y, al desbloquearlo, apareció la foto de perfil de Fu Sui. Le-Yan miró el mensaje de Fu Sui y sonrió con desprecio. ¿Un prometido guapo y rico? Jefe, algo pasó. Temprano en la mañana, Le-Wan acababa de entrar al salón de clases y ni siquiera había dejado su mochila cuando Jin-Wei entró sigilosamente. Al ver su mirada ansiosa, Le-Wan pensó que algo grande había sucedido. Tus dos hermanas menores están peleando en público. Había estado estudiando hasta altas horas de la noche de ayer, y aún sentía la mente un poco confusa. Por eso, las ganas de Le-Wan de chismear también disminuyeron mucho. Si quieren pelearse, que así sea. Si se sale de control, el profesor se encargará. Oí que incluso involucraron a Fu Sui y al dios de los estudios de su clase. Los cuatro están presentando una ópera ahora mismo. ¿Quién dijiste? El radar en la cabeza de Le-Wan sonó alarmado. Jin-Wei la miró a la cara mientras respondía. Es Fu Sui, no sé cuándo se involucró en los asuntos de tus hermanas. Me refería al otro, aclaró Le-Wan. Jin-Wei vio que a ella realmente no le importaba Fu Sui y se sintió aún más feliz. Dijo con naturalidad, oh, es ese genio de segundo grado que siempre saca el primer puesto en el examen. Le-Wan se levantó de repente. Vamos a ver el espectáculo. Durante los últimos días, había estado lidiando con una pregunta. Desde el primer día que transmigró aquí, estaba decidida a mantenerse alejada del grupo de alborotadores del libro original. Por lo tanto, debería haberse alejado de Sai-Jin. Sin embargo, debido a una serie de coincidencias, ambos terminaron teniendo más contacto. Primero, tuvo que admitir que le gustaba mucho la apariencia de Sai-Jin. Además, después de pasar tanto tiempo con él, siempre encontraba algo que le hacía simpatizar. Por lo tanto, cuando algo sucedía, no podía simplemente ignorarlo. El último y más importante punto era que Sai-Jin aún era un estudiante de preparatoria, concentrado en ganar dinero para tratar la enfermedad de su madre. Aún no se había convertido en un gran jefe al que no le importara nada más y solo quisiera destruir a los protagonistas masculinos y femeninos juntos. Le-Wan pensó que muchas cosas debieron haber sucedido en medio de este proceso, lo que provocó que se volviera malvado paso a paso, lo que provocó que atacara a los protagonistas masculinos y femeninos con todo su corazón. Como trampolín y catalizador de la relación entre los protagonistas, Le-Wan se alegró de que aún tuviera la oportunidad de cambiar. Al mismo tiempo, se sintió un poco arrepentida. No quería ver a una persona tan excepcional como él arruinar su vida por dos personas indignas, así que no le importó echarle una mano y sacarlo del abismo.
cuando Lewan y Jinwei llegaron a la clase experimental de la planta baja, ya había muchos estudiantes reunidos fuera del aula para ver la obra. Jinwei se adelantó para cederle el paso a Lewan y que pudiera entrar al aula y ver la obra. No sé qué hice mal. ¿Por qué tienes que atacarme siempre? Vio a Leyan sentada en la silla, llorando como una flor de peral bajo la lluvia. Viví en el campo más de 10 años. Mis padres preferían a los chicos a las chicas y solo querían a mi hermano mayor y a mi hermano menor. Trabajaba sin parar todos los días, al despertar. Finalmente entré al instituto y pensé que por fin tenía una segunda salida. Al final, después de solo un año, mis padres me arrastraron de vuelta a casa. Dijeron que querían casarme con un idiota de la zona a cambio de dinero para comprarle una casa nueva a mi hermano. Pensé que nunca podría escapar de este hogar en esta vida. Justo cuando estaba en mi momento más desesperado, alguien me dijo que me habían traído a casa por error cuando era niño y que mis padres biológicos querían llevarme a casa. No saben lo feliz que me sentí en ese momento. Fue como si alguien me estuviera estrangulando y de repente recibiera aire, permitiéndome respirar libremente. Sé que mis padres te quieren más que a mí, y también sé que los sirvientes de casa piensan que soy demasiado grosera, por eso me menosprecian y me atacan. Nunca me he atrevido a esperar ser mejor que tú, y no me atrevo a arrebatarte nada. Leyan sollozaba y se secaba las lágrimas sin parar. Capítulo 22. Actuación. Solo quería un lugar donde quedarme y una oportunidad para estudiar mucho, así que no me importa si me menosprecias delante de mis padres, me incriminas delante de los sirvientes o difundes rumores sobre mí delante de mis compañeros. Leyan enderezó su esbelta espalda y miró a Leanne. ¿Pero por qué tuviste que destruir un deseo tan simple? ¿Solo estás dispuesta a dejarme ir si dejo a la familia Le y eso ya no afecta tu estatus como la joven dama de la familia Le? En ese caso, me iré de la familia Le, te ruego que me dejes ir, ¿de acuerdo? El cuerpo de Leyan se aflojó, como si quisiera arrodillarse frente a Leanne. Fusui, que estaba de pie junto a ella, la agarró y la empujó hacia atrás en la silla. Luego le dijo con severidad, no tienes permitido arrodillarte, no eres tú la que está equivocada. ¿Por qué te arrodillas? Miró fríamente a Leanne, quien se mordía el labio e indignada tras ser expuesta por sus fechorías. Desde pequeña te ha encantado arrebatarles cosas a los demás y hacer berrinches cuando no las conseguías. Pensé que era porque eras joven e insensible en aquel entonces, pero no esperaba que empeoraras aún más de mayor. Anan, me has decepcionado muchísimo. Hermano Fu, yo no hice esas cosas. Me está incriminando. Leanne vio el asco en los ojos de Fusui y sintió aún más pánico y resentimiento. Es ella a la que le gusta arrebatarles las cosas a los demás. Se llevó mi habitación, mis juguetes y mi ropa, incluso se llevó. Había estado pensando en cómo refutarlo. De repente, vio a Lewan, que cotilleaba entre la multitud, y se le ocurrió una idea. ¿Y qué hay de nuestra hermana mayor? ¿Sabe que eres su prometido? ¿Por qué son tan cercanos? Incluso la oí hablando contigo por teléfono mientras se escondían en el balcón anoche. ¿Cuándo se juntaron? Lewan seguía escuchando el relato de Jinwei sobre el incidente. Resultó que una alumna de la clase había perdido un costoso pendiente de diamantes, así que todos centraron sus sospechas en Leyan, y finalmente lo encontraron en su armario. Leyan lloró diciendo que no había sido ella quien lo hizo y quería revisar la cámara de vigilancia, pero estaba rota, así que no pudo usarla para demostrar su inocencia. En ese momento, Leanne se puso de pie y expresó que Leyan desconocía el valor de esas cosas. Quizás solo le parecían bonitas, así que las sacó para jugar con ellas. Las palabras de Leanne parecían una súplica, pero en realidad intentaba convencer a la gente de que era culpable de robo. Justo cuando todos estaban a punto de denunciar el asunto a la escuela y exigir la expulsión de Leyan, ésta encontró una cámara de vigilancia visible y expuso la conspiración de Leanne, revelando la verdad del asunto. En cuanto se encontró la cámara y se divulgó el video, la opinión pública que Leanne había creado sobre Leyan se desmoronó por completo. Incluso sus amigos, que solían apoyarla, callaron ante la cámara de vigilancia. Cualquiera podría imaginarse cuántas críticas sufriría Leyan si la condenaran por robo sin este video de vigilancia. Incluso podría haber sido abandonada por la familia Le, ya que la avergonzaría. Leyan tenía razón, Leanne quería destruirla por completo. En cuanto a cómo se involucró Sai-Jing, fue porque Fusui se puso del lado de Leyan cuando las pruebas aún no eran claras. Leanne ya sentía algo por Fusui, y al ver que Fusui estaba tan preocupada por Leyan, no pudo evitar revelar que a Leyan le gustaba Sai-Jing. Sai-Jing, quien revisaba su tarea en un rincón, se vio repentinamente envuelto en esta tormenta. Entonces, por alguna razón, se convirtió en un caso de dos hombres y dos mujeres peleando por el afecto de una mujer y sintiendo celos el uno del otro, lo que llevó a la incriminación. Tras escuchar la historia, Lewan supo que Leyan había recordado los métodos que Leanne había usado contra ella en su vida anterior, por lo tanto, le había seguido el juego. Al final, justo cuando escuchaba la historia con alegría y era una simple espectadora, el fuego la alcanzó repentinamente y la quemó.
Ella y Sai-Jin eran personas desafortunadas que compartían el mismo destino a pesar de ser diferentes. No tenían nada que ver con ellas, simplemente se vieron arrastradas a ello. Fue entonces cuando Fusui se dio cuenta de que Lewan estaba allí. Inconscientemente, retiró la mano del cuerpo de Leyan y sintió una alegría oculta en su corazón. ¿Ves? Ella todavía se preocupaba por él. Leyan sintió su movimiento y sus ojos se oscurecieron por un instante. Se levantó y explicó apresuradamente. No. El hermano Fu solo me ayudó porque me veía como una hermana menor y no quería que los demás me malinterpretaran. Miró a Lewan y dijo, hermana, lo siento, te he causado problemas. Es todo culpa mía. Por favor, no te enfades con el hermano Fu. Capítulo 23. El comportamiento de una hermana mayor. A Fu Sui le dolió el corazón al ver que la trataban mal, no pudo evitar consolarla. Lo que pasó hoy no fue tu culpa, eres la víctima, no tienes que disculparte con nadie, en cambio, ellos deben disculparse contigo. Hermano Fu, Leyan estaba muy conmovida y lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias. A Lewan le disgustaba la forma en que lo llamaba hermano Fu y su intimidad, no pudo evitar frotarse los brazos. Hermana mayor, no se ven demasiado cerca. Lean estaba obviamente provocada y los miró con un par de ojos maliciosos. Si se tratara del cuerpo original, habría explotado al ver esta escena. Sin embargo, ese no fue el caso de Lewan, ignoró por completo la provocación de Lean. Bueno, no armen un escándalo, ¿no les da vergüenza sacar los asuntos de nuestra familia al exterior? Lewan levantó la barbilla y señaló hacia afuera, salgan todos. Ella demostró ser una hermana mayor al máximo, Leyan y Lean no se atrevieron a rebatirla, se miraron fijamente varias veces en privado, pero aún así tuvieron que salir obedientemente. El incidente de hoy había causado tal alboroto que, si se contagiaba al viejo maestro, nadie sabía cómo lo manejaría. Si Lewan se enfadara ahora, iría y le diría unas palabras al viejo maestro con indiferencia, y quienes sufrirían serían ellos. Fu Sui vio la inexpresividad del rostro de Lewan y temió que le complicara las cosas a Leyan, así que rápidamente le tomó la mano. Sai-Jin, quien observaba todo invisiblemente desde un rincón, miró la mano de Fu Sui y su mirada se agudizó por un instante. Rápidamente apartó la mirada y recuperó su calma habitual. Lewan fue mucho más directa, lo apartó con impaciencia. Si tienes algo que decir, dilo, ¿por qué me estás dando vueltas? Fu Sui pensó que estaba muy celosa, así que le explicó, en realidad no pasa nada entre Leyan y yo, no la pongas en una situación difícil. Mira qué segura y descarada era esta persona, con razón el cuerpo original estaba tan alterado que perdió la cabeza. ¿Puedo preguntar qué tiene que ver contigo que esté educando a mi hermanita? Ni siquiera has entrado en la familia y ya intentas meterte con la familia Le, no estás siendo demasiado impaciente, replicó Lewan. Cuando Fu Sui escuchó las palabras ni siquiera has entrado en la familia, se rió, no esperaba que después de no verte durante unos días, aprendieras a ser tan elocuente. Lewan ni siquiera se molestó en mirarlo y directamente lo rodeó. Leyan y Lean, en comparación con las dagas que acababan de sacar, ahora se comportaban mejor, permaneciendo allí e ignorándose el uno al otro. Son muy poderosos, Lewan se paró frente a ellos con las manos en las caderas, pueden hacer lo que quieran con estas cosas, es asunto suyo, no me importa, ni quiero preocuparme por ello, sin embargo, si pierden el prestigio de la familia Le, no será un asunto entre ustedes dos, sino de la familia Le. Leyan aún quería fingir lástima, hermana, no esperaba que esto pasara, me incriminaron por robo, así que tuve que demostrar mi inocencia. En cuanto levantó la vista, vio que Lewan la miraba con una leve sonrisa, su corazón se estremeció un poco, ¿se habría dado cuenta de lo que había hecho? En resumen, no me importan las malas ideas que tengas en tu corazón, ni lo que intentes hacer que perjudique a otros sin beneficiarte, será mejor que recuerdes que tu apellido es Le, y que todo lo que tienes ahora se lo debo a la familia Le, no quiero salir a limpiar tu desastre cada vez. Aunque Lewan no quería preocuparse por sus asuntos triviales, su padre era quien ahora estaba a cargo de la familia Le, si causaban problemas, nadie diría nada al respecto, solo dirían que eran hijas de la familia Le, si lo hicieran, arruinarían la reputación de su padre. El incidente de hoy fue tan grave que la escuela no se hará la tonta. Acabo de hablar por teléfono con el director de tu grado. El incidente ya llegó al director. Probablemente esté contactando al anciano. Será mejor que pienses en cómo explicárselo cuando regreses. Tras terminar su discurso, Lewan se giró y vio a Fu Sui de pie no muy lejos, mirándolas fijamente. Al ver que Lewan no le había hecho nada a Leyan, Fu Sui se marchó tranquilo. Lewan solo se burló de esto, no sintió ninguna fluctuación en su corazón, e incluso se sintió un poco aburrida. Lo que ella no vio fue que Sai-Jin, que estaba parado al otro lado y prestando atención a este asunto, había captado todas sus expresiones. Sai-Jin miró la espalda de Lewan y parecía estar sumido en sus pensamientos. Lewan llamó al anciano, como era de esperar, ya había oído la noticia del director y estaba muy enojado. Lo siento, abuelo,
Me enteré demasiado tarde y no pude detenerlos antes de que la situación se descontrolara. Leguán fingió impotencia. Todas somos hermanas de la misma familia. ¿Cómo puede ser que la situación esté tan tensa? Capítulo 24. Insatisfacción. Eres solo un niño, ni siquiera puedes manejar tus propios asuntos. ¿Cómo puedes preocuparte por sus asuntos triviales? Los dobles estándares del anciano también eran muy obvios. Sin embargo, como el favorecido, ¿qué más podía decir Leguán? Naturalmente, cuanto más favoritismo, mejor. ¡Qué pecado! El viejo maestro seguía quejándose, es culpa de la familia de tu segundo tío. En aquel entonces, por su descuido, se equivocaron de hijo y armaron un lío. Ahora que el niño por fin ha regresado, solo les importa mimar al menor adoptado y se apartan de su propia sangre. Dicen que no hay que preocuparse por la escasez, sino por la distribución desigual. ¿Acaso esto no los está provocando peleas? No era de extrañar que el anciano sintiera más predilección por Leguán. Además de su natural favoritismo, la sencillez de Leguán también le resultaba más agradable. En comparación, Leanne y Leyan eran de esas personas que se dedicaban a hacer travesuras, pero no eran muy inteligentes y solo sabían cómo hacer pequeñas travesuras. De hecho, Leguán tampoco podía entenderlo. El coeficiente intelectual de una persona no aumentaría ni disminuiría solo por renacer. De lo contrario, no habría estado tan mal en su vida anterior. Desde la perspectiva de Leguán, la verdadera joven del libro usó los recuerdos de su vida pasada para contraatacar a quienes la rodeaban. Sus métodos no fueron muy brillantes, pero siempre logró la victoria. Leguán solo podía pensar que el autor redujo deliberadamente el coeficiente intelectual de los otros personajes para resaltar la habilidad de la protagonista femenina. Por supuesto, esto estaba fuera del tema. Leguán temía que el anciano se enfermara de ira, así que lo consoló rápidamente. Nadie quería culparnos por nuestros errores en aquel entonces. No tiene sentido insistir en el asunto ahora. Al fin y al cabo, mi segundo tío y mi segunda tía han criado a Annan como si fuera su propia hija durante más de 10 años, así que, por naturaleza, son muy cercanos a ella. Es comprensible que no se hayan adaptado a la situación durante un tiempo y que hayan descuidado a Leyan. Estarán bien con el tiempo. Pero, obviamente, los involucrados no lo creían así. Los llamaron apresuradamente a la vieja casa y le dijeron algo al abuelo Lee. Pronto, ambos bandos discutieron acaloradamente, hasta el punto de que incluso empezaron a destrozar cosas. El anciano estaba tan enojado que les pidió que se fueran. La pareja se llevó a Leanne directamente a casa, dejando a Leyan en la vieja casa. Papá le estaba preocupado por la salud del anciano, así que regresó y lo persuadió durante toda la noche. Al regresar a casa, Leguán sintió curiosidad y les preguntó por qué habían empezado a pelear. Sin embargo, papá le la trataba como a una niña, le prometió un montón de cosas y luego la envió de vuelta a su habitación para que continuara sus estudios. No le reveló nada. HMPH, incluso si no me lo dices, aún puedo adivinar un poco. Leguán arrancó una uva y se la metió en la boca, masticándola felizmente. Las palabras del abuelo Le no te preocupes por la escasez sino por la desigualdad no solo se aplicaban a Leyan y Leanne, sino también a papá Le y al segundo tío Le. Durante todos estos años, el segundo tío Le siempre había estado resentido. Creía que el viejo amo le era demasiado parcial, ambos eran sus hijos, pero papá Le se hizo cargo de la empresa y poseía la mayoría de las acciones, mientras que él solo podía ser un pequeño accionista que recibía dividendos y esperaba la muerte. Incluso su hija también era nieta del viejo maestro Le, pero Leguán era más adorado que Leanne. A medida que se acumulaban los incidentes, el resentimiento en su corazón crecía día a día y finalmente explotó. Finalmente, ayudó al canalla protagonista a atacar a Papa Le y finalmente le arrebató la empresa. Sin embargo, el segundo tío Le, quien solo se preocupaba por sus propios problemas, no se dio cuenta de que, aunque el grupo Le sí fue fundado por su abuelo, fue Papa Le, quien aún estudiaba en la universidad en ese momento, quien dio un paso al frente y salvó la empresa. Después, trabajó arduamente para desarrollar el grupo paso a paso, y fue solo entonces que el grupo Le sí alcanzó la escala que tiene hoy. Esta fue también la razón por la que el abuelo Le estuvo dispuesto a renunciar a las acciones de su empresa y dejarla. Fue porque Papá Le se las había ganado él mismo. El segundo tío Le disfrutaba de la sombra del gran árbol, solo veía que la fruta que le daban era menor de lo esperado, pero no veía las dificultades ni los esfuerzos del arboricultor. Con un hermano menor como este, Leguán sentía que no valía la pena por su padre. Sin embargo, mientras el viejo maestro Le estuviera con nosotros, su familia y la de su segundo tío Le no podrían separarse por completo. Sin embargo, todavía la trataban como a una niña, así que no le correspondía preocuparse por estas cosas. Así que solo podía concentrarse en sus estudios y dejar atrás su condición de estudiante de secundaria cuanto antes. Solo entonces tendría más tiempo y energía para pensar en estos asuntos turbios. Capítulo 25. Advertencia. Leguán ya había olvidado el incidente que Leyan y Leanne habían causado hoy. Sin embargo, Leyan había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a planificarlo meticulosamente. Era obvio que no solo quería vengarse de Leanne, sino también involucrarla en este lío. Originalmente,
Pensó que al mostrar su intimidad con Fu Sui frente a Le Guan, estimularía a Le Guan y haría que la atacara. Esto no solo podría derribar el orgullo de Le Guan y pisotearla, sino que también podría fortalecer su imagen de ser intimidada por la familia Lei y exponer los verdaderos colores de Le Guan a Fu Sui y Sai Jing, haciendo que gradualmente se distanciaran de ella. Este método podría matar a muchos pájaros de un tiro, pero había calculado mal al actual Le Guan y creía que era ella quien se había lanzado a por Fu Sui con todo su corazón. Lo que no sabía es que Le Guan quería echar a Fu Sui y atarla a ella para que no le hicieran daño a nadie más. La mitad del plan de Le Yan fracasó, y no logró conspirar contra Le Guan. Sin embargo, la reacción en cadena, ajena a su plan, lastimó a inocentes. Durante la clase de baloncesto, los estudiantes de segundo y tercer año estaban en el mismo estadio. Fu Sui bloqueó a Sai Jing en la puerta trasera del estadio. Mayor, ¿qué pasa? Sai Jing miró al invitado no invitado frente a él. Fu Sui no era bajo, medía más de 180 centímetros, pero aún así le faltaba media cabeza cuando se paró frente a Sai Jing. ¿No dijo que su familia era pobre? ¿Por qué es tan alto?, murmuró Fu Sui para sí mismo y, inconscientemente, dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Solo se sintió satisfecho al poder mirar a Sai Jing cara a cara. Levantó la barbilla. ¿Eres Sai Jing? Últimamente, debido a la intimidad deliberada de Le Yan con él, Fu Sui se enamoró aún más de ella. También se dio cuenta de sus sentimientos por Le Yan. Cuando pensó en lo que Lean había dicho sobre que a Le Yan le gustaba Sai Jing, se sintió incómodo. Ahora que observaba a Sai Jing de cerca, se dio cuenta de que sus rasgos faciales eran aún más exquisitos y hermosos. Era mucho más imponente que la última vez que lo vio de lejos. Sintió una profunda crisis y detestó aún más a Sai Jing. Escuché que el director te reclutó especialmente, ya que tiene grandes esperanzas en ti. Deberías esforzarte más en tus estudios y hacer menos cosas innecesarias, sobre todo cuando estás con las alumnas. Fu Sui le advirtió, si no, arruinarás tu futuro. Gracias por su orientación, mayor, lo entiendo. Sai Jing no se enojó con su advertencia. En cambio, sonrió y preguntó, me pregunto en qué posición se encuentra el mayor cuando dice esto. Hizo una pausa. ¿Será por Le Yan? Fu Sui frunció el ceño inconscientemente. ¿Qué tiene que ver esto con ella? Pensé en la intención original del director cuando te vi, así que me estaba entrometiendo. ¿Por qué crees que soy una entrometida? ¿Por qué habría de hacerlo? El famoso Fu Sui vino a preocuparse por mí. Me siento muy agradecido y honrado. Sai Jing negó con la cabeza como si realmente se sintiera honrado. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca no fueron muy agradables. Es solo que últimamente, en la escuela han estado diciendo que te has enamorado de otra persona y que te has enamorado de la prima de tu prometida. Entonces recordé lo que pasó hace unos días, y estuve involucrado inexplicablemente, así que pensé que, estudiante de último año, como admirador de Le Yan, viniste a advertirme que me alejara de ella. Fu Sui se sintió ofendido, entrecerró los ojos y observó a Sai Jing durante unos segundos. No estaba seguro de si era como decían los rumores, si era realmente honesto y no sabía hablar, o si solo fingía ser un cerdo para comerse al tigre. Parece que el ambiente escolar en Mingchen está empeorando. Los estudiantes no se concentran en sus estudios, sino que se dejan llevar por todo tipo de chismes. Debería hablar de esto con el director y corregir el ambiente escolar. Fu Sui era como un león cuyo territorio había sido invadido. Indirectamente le dijo a Sai Jing que podía hablar con el director directamente y, indirectamente, controlar su destino. Sai Jing no pareció entender lo que quería decir y repitió, sí, es hora de controlarlo. Si no, es muy molesto que alguien salga y monte un escándalo. El primer razonamiento lógico de Fu Sui le indicó que Sai Jing se refería a él, pero antes de que pudiera decir nada, el tono de Sai Jing cambió. Señor, ya tienes una prometida tan brillante y generosa como la hermana mayor Le Guan. ¿Cómo pudiste enamorarte de otra persona tan fácilmente? Además, es prima de la hermana mayor Le Guan. Si estos rumores se difunden, no solo dañarán la relación entre las hermanas, sino que también arruinarán tu reputación. Quien los difundió debe tener segundas intenciones. Me temo que intentan sembrar la discordia entre la familia Le y la familia Fu. Mayor, deberías tener cuidado. Fu Sui, quien realmente tenía motivos ocultos para Le Yan. Al final, solo pudo contener la respiración y decir con los dientes apretados, Junior, eres muy considerado, lo tomaré en cuenta, gracias. Fin del capítulo 25.